La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Todos queremos ser felices. Es un deseo natural que indica que nos queremos bien. Los sabios estoicos tuvieron duras vivencias que les enseñaron resiliencia, aceptación de la adversidad y fortaleza en circunstancias desafiantes. A pesar de todo eso, fueron felices. Y su sabiduría, 2000 años después, ha inspirado las terapias psicológicas más exitosas de la actualidad. Pero la felicidad no es estar contento porque ha ocurrido algo de nuestro agrado, sino un estado de paz y plenitud independiente de lo que pase. La felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Epícteto. Vivir ese principio, distinguir lo que podemos controlar y lo que no, aumenta nuestra aceptación, resiliencia y fortaleza interior, cambiando nuestra vida para siempre. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar y acompañar en esta meditación estoica para dormir. Esta sabiduría me acompaña desde mi adolescencia y me ha ayudado a navegar por los periodos más difíciles de mi vida. He extraído en este vídeo para ti la esencia de lo que a mí me sirvió, para que tú también conectes con lo más fuerte y hermoso dentro de ti. Y lo hagas antes de deslizarte al descanso y el sueño que quieres y mereces. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba, con tu cabeza, cuello y cuerpo alineados, separando un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Si por salud no puedes adoptar esta posición, escoge la adecuada para ti, procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y estirado posible. Cuando notes que te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. El mayor lastre de la vida es la espera del mañana y la pérdida del hoy. Séneca. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin ansiedad por el futuro. Séneca. Como una hoja desprendida del árbol, la mente se mueve agitada por los vientos de influencias del entorno. Aquieta tu mente centrando y enraizando tu conciencia en el ahora a través de la respiración. Inhala y exhala por la nariz y observa cómo la energía de la respiración se mueve en tu cuerpo. Como la brisa del día que comienza, tu respiración vivifica el bosque de tus células. Vamos a aquietar aún más tu cerebro y sistema nervioso con la ayuda de un fácil ejercicio respiratorio. Para ello, vas a inhalar en 2 tiempos, tomas aire elevando tu abdomen, paras y vuelves a inhalar
Un poco más. Sueltas el aire en un suspiro y haces una pequeña pausa antes de volver a respirar con normalidad. Así. Te espero. Deja ahora que tu respiración fluya. Observa sin intervenir ni cambiar nada, dejando que sea la sabiduría de tu cuerpo la que se encargue de este proceso de vida. Abre las ventanas de tu cuerpo. Deja que entre el aire. Observa cómo la vida penetra profundamente, alcanzando todas y cada una de tus células. Cada vez que tomas aire, inhalas calma, serenidad, bienestar. Cada vez que lo sueltas, exhalas todo lo gastado y que ya no necesitas, sea energía, emociones, pensamientos, residuos o toxinas físicas o emocionales. No es lo que tienes, o quién eres, o dónde estás, o lo que estás haciendo lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas sobre ello. Epícteto. Puedes estar en un palacio y encontrar solo peros y parecerte todo insuficiente. O puedes tener una mentalidad de agradecimiento, de abundancia, apreciando y disfrutando lo que tienes, por humilde que sea. En la mentalidad de agradecimiento y abundancia, no pides a las cosas que satisfagan tu corazón, sino que abres tu corazón a disfrutar de las cosas. Así que, por humilde que sea tu habitación o el lugar en el que te hayas tumbado, agradece todo eso que permite tu descanso. La almohada o cojines, las sábanas o las mantas, la cama o el sofá o hamaca, tu ropa. Percibe el privilegio de poder disfrutar de ello. Recórrelo con tu mente. Agradece. Marco Aurelio comenzó su libro Meditaciones
agradeciendo a toda persona que le había aportado algo. La ciencia nos dice que las prácticas adecuadas de agradecimiento disminuyen la ansiedad, la depresión, la inflamación, mejorando nuestro ánimo, bienestar, sueño y salud. Piensa ahora en un momento en tu vida en el que hayas recibido ayuda en una situación difícil. Puede ser que alguien te echara una mano para resolver una situación complicada, o que te dedicara un tiempo y te escuchara. Puede ser el apoyo de tu familia cuando estudiabas, esa enfermera que fue amable cuando te ingresaron, tu perro o tu gato que no se retiraba de tu lado cuando estuviste mal, o esa vecina que te hizo la compra cuando estuviste enfermo. O tú, tu esfuerzo o circunstancias de la vida que te ayudaron. Trae los detalles del recuerdo y estos tres elementos. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda recibida? ¿Y cómo eso te afectó, emocionó o cambió? Siente el agradecimiento y la conexión con esa persona o animal. Percibe la red de la que todos formamos parte y en la que a veces ayudamos y otras somos ayudados. Donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Séneca. Si es genuina, la bondad es invencible. Marco Aurelio. No podemos engañar a nuestro cerebro ni a nuestro corazón. La bondad, la amabilidad, fingida e hipócrita, no funciona. Pero la bondad auténtica es, efectivamente, invencible. Agradecimiento y bondad sacan a nuestro cerebro del miedo, nos hacen sentir en seguridad. No podemos sentir miedo y agradecimiento a la vez. Son incompatibles. Pero no solo eso, te conviertes en eso a lo que prestas atención. Epícteto. Por lo tanto, profundicemos un poco más en este estado mental de seguridad y confianza por medio de la bondad.
Piensa en alguien que te importe, cercano o no. Quizá alguien que, por el motivo que sea, lo esté pasando mal. Ahora deséale con todo tu corazón todo lo bueno, empezando siempre por igual que para mí. De esta forma, la bondad es hacia ti y hacia la otra persona. Igual que para mí, deseo para ti que estés bien, que encuentres paz en tu mente y tu corazón. Igual que para mí, deseo para ti que el amor sea una presencia abundante en tu vida. Igual que para mí, deseo para ti que las horas de dificultad pasen de forma rápida. Y que encuentres siempre el apoyo que necesites para superarlas. Igual que para mí, deseo para ti que evites el sufrimiento, que descubras sus causas y puedas alejarte así del dolor innecesario en la vida. Igual que para mí, deseo para ti que encuentres paz en tu corazón. Igual que para mí, deseo para ti que seas feliz. Que encuentres las causas de la auténtica felicidad, de esa que no se oxida con las inclemencias de la vida. Igual que para mí, deseo para ti fuerza, salud, abundancia. Ama todo lo que sucede, incluso lo que puede considerarse un infortunio, porque de ello puede surgir el bien. Marco Aurelio. Toda dificultad es una oportunidad para mirar adentro e invocar nuestros recursos internos. Los desafíos que enfrentamos nos muestran nuestras fortalezas. La persona sabia mira más allá del problema y busca la forma de sacarle provecho. Posees fuerzas de las que no eres consciente. Encuentra la adecuada. Úsala
Epícteto. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Séneca. La vida no siempre es fácil. Ocurren cosas que desbaratan nuestros planes o las críticas de otras personas nos tambalean. Lo que ocurre en el mundo global y lo que otras personas digan o hagan son dos cosas que no podemos controlar. Pero cuanto más luchemos en contra de lo que no depende de nosotros, en contra de lo que ya ha ocurrido y ya es, más aumentamos de forma innecesaria nuestro sufrimiento. Trae a tu conciencia algo de tu vida actual o de tu pasado que no puedes controlar y que te cuesta aceptar. No importa cuándo ha ocurrido, sino que el rechazo todavía esté presente. Para ayudarte, vas a recitar lo que yo llamo el mantra de la aceptación. Al comienzo notarás que te cuesta, incluso que duele un poco. Según lo repitas, irás notando calma y serenidad. Utilízalo a diario, siempre que lo necesites. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que lo que ha pasado es esto. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que lo que ha pasado es esto. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que esto es lo que ha pasado. Me rindo a la realidad. Acepto lo que ha ocurrido.
El progreso no ocurre por accidente, sino trabajando en ti a diario. Epícteto. Para llegar a hacer cualquier cosa bien, debes tener humildad, permitirte tropezar, seguir tu intuición, perderte, parecer torpe. Ten el coraje de empezar algo y hacerlo mal. Epícteto. Mira el mundo a través de los ojos de un principiante. Saber que no sabes y admitirlo sin necesidad de disculparte te da fuerza y te prepara para avanzar en cualquier ámbito. Epícteto. Nada bueno se crea de un día para otro. Incluso la fruta como las uvas o los higos necesitan tiempo para madurar. Epícteto. Mira tu progreso. A veces cuesta. Claro que cuesta. Hay momentos mejores y peores. Días en que lo logramos y días que recaemos. Acertamos y nos equivocamos. Pero no dudes del proceso. No dudes de ti. Cuando pase el tiempo, te darás cuenta de que has avanzado, de que puedes hacer cosas que antes no hacías. O puedes mantener más serenidad que en el pasado. Repite en tu corazón: me permito tropezar, perderme y equivocarme. No me exijo perfección. Me permito aprender y mejorar en el proceso. Me permito conectar con mi intuición y con mi identidad. Continúo trabajando en mí. Sé que soy un trabajo en progreso. Soy amable conmigo. Me doy tiempo. Trae a tu conciencia alguno de estos avances, alguno de estos logros, por pequeño que sea. Compara tu estado actual con tu estado hace tiempo, antes de que este logro se manifestara. Obsérvalo, felicítate, aprécialo, agradece y agradécete. El sueño, cuando es necesario, es medicina. Séneca.
Es absurdo trabajar todo el día y luego no permitirse el sueño necesario para la renovación. Epícteto. Ha llegado el momento de descansar y dirigirte al sueño, dejando que esta antigua sabiduría enraíce dentro de ti. Mientras duermes, tu cerebro profundizará estas afirmaciones y las conectará con lo que pueda traerte más beneficio a tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma. Tu mente y tu cuerpo se sumergen en una relajación muy profunda. Sientes una corriente de paz y serenidad que penetra por la parte más alta de tu cabeza, descendiendo por tu frente, tus cejas y tus ojos, tu nariz, tu mandíbula, los lados de tu cabeza y la parte de atrás de tu cabeza. Tu cuello y tu garganta, tus brazos, tus manos y tus dedos, tu espalda, tu pecho, tu abdomen, tus caderas, tus piernas, tus pies y los dedos de tus pies. Relajando, calmando, durmiendo todo tu cuerpo. Con cada respiración, sin esfuerzo, aumenta tu paz interior. Tu cuerpo se aquieta, tu mente se silencia. Sin darte cuenta te adentras en el hermoso y mágico mundo de los sueños. Vuelas, flotas, tu cuerpo ingrávido, penetrando en el plástico y flexible reino de la mente luminosa, abriendo puertas, explorando.
Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate, abandónate, duerme. El sueño te llama, te acoge, te recibe. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad. La luna dibuja un camino de plata por el que subes en tus sueños y entras en el mundo mágico donde todo es posible. Exploras otras realidades. Tus sueños te orientan y te guían. La noche estrellada se extiende sobre ti. La Vía Láctea cruza el cielo de parte a parte. Miras el camino de estrellas, el brillo titilante de esos soles y el espacio oscuro aterciopelado entre una y otra. Espacio infinito, belleza sin límites. Deja que su misterio y grandeza entre en tu corazón y te guíe. Esta es tu esencia. Esta es tu casa. Descansas, te relajas, duermes profunda, muy profundamente. Te acurrucas sobre un colchón de nubes. Te tapas con una manta de auroras boreales. La Vía Láctea es el dosel de tu cama. Flotas, vuelas, sueñas, duermes. Gracias, noche. Gracias, luna. Gracias, sueño. Gracias, sabiduría. Cada día soy más fuerte, más resiliente.
Gracias. Observa las sensaciones que vienen de tu cuerpo como la temperatura. Si sientes calor, frío o una temperatura cómoda. Percibe los puntos y zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. El colchón, la almohada o, si lo haces de día, la silla. Nota también el contacto con tu ropa o las sábanas. Tal vez sientas la suavidad de una tela de algodón o el ligero peso del edredón. Deja que estas sensaciones fluyan a través de ti y simplemente siente, percibe, observa con el mayor detalle que te sea posible. Y suavemente, con amabilidad, dirige ahora tu conciencia a tu respiración. Respira por la nariz y percibe cómo tu abdomen sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Aquieta tu mente con unas respiraciones lentas
rítmicas, abdominales. Inhalas, retienes un poco, exhalas todo lo despacio que puedas, sin forzarte, retienes de nuevo un poco. Haz varios ciclos de respiraciones así, al ritmo que tú puedas. Lento, profundo, abdominal. Te espero. Permite ahora que tu respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, permaneciendo en la observación de esta corriente de vida que entra en tus pulmones y fluye en tu cuerpo. A veces te distraerás. No hay problema. No se trata de tener la mente en blanco, ni de vaciarla, sino de observar tu respiración, darte cuenta cuándo han surgido los pensamientos o imágenes y regresar con mano firme pero amable a la respiración. Felicítate cuando lo hagas. Lo que quieres es darte cuenta y regresar. Es más fácil aquietar la mente cuando la centramos en algo. Focalizar la conciencia en la respiración es un modo sencillo y potente para serenar la mente, para entrar en la paz y la calma. Notarás que se produce una pequeña pausa entre respiraciones. Quizá entre la inhalación y la exhalación, o entre la exhalación y la inhalación. Sin forzar nada, sin cambiar nada, observa este silencio entre respiraciones, esta pausa. Puede ser pequeña o grande, sin forzarla, sin cambiar nada. Observa cómo es. Y aunque centres tu atención especialmente en la pausa entre respiraciones, observa todo el ciclo de tu respiración, todo el fluir de vida completo en tu nariz, tus pulmones, tu abdomen, tu cuerpo.
Observando todo el ciclo respiratorio, prestas especial atención a la pausa o al cambio entre inhalación y exhalación y viceversa, entre exhalación e inhalación. Como una ola que se adelanta y retrocede, la respiración tiene también dos movimientos. Al tomar aire, la inhalación en un punto va terminando. Hay una pausa, pequeña o grande, y entonces empieza la exhalación, que también va cediendo, aparece una pequeña pausa y comienza otra inhalación. Observando todo este ciclo de vida, este ritmo, presta especial atención a la pausa o al cambio de una a otra, lo que te sea más fácil o te aporte más serenidad y calma interior. A la mente le atraen los ritmos. Es más fácil centrar la mente en un ritmo. La respiración es el ritmo natural que siempre está contigo, siempre te acompaña. Al centrar tu conciencia en ella, te centras en el ahora. Y la mente, poco a poco, se va silenciando hasta que queda quieta, serena, muda, como un lago sin viento ni olas. Al mirar la quietud del lago, la mente se calma. Al percibir el silencio del bosque, la mente se aquieta. Al percibir la pausa, el silencio entre respiraciones, la mente se silencia y entra en la paz. Arraiga tu conciencia en el ahora a través de tu respiración. Como un árbol firmemente enraizado en la madre tierra, cuyas ramas y hojas ascienden hacia el cielo y la luz, respirando, transformando la energía de la luz en la energía que su cuerpo utiliza. De igual forma, tú te enraizas en el ahora,
en el no tiempo, en este momento atemporal, respirando luz y vida. Cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma, dicha, amor, vida. Cada vez que sueltas aire, sin esfuerzo, exhalas toda tensión residual, todo lo gastado, todo aquello que ya no te hace falta. Poco a poco, al centrarte en estos cambios o en estas pausas sin respirar, tu respiración se irá haciendo más lenta, más sutil. La pausa entre respiraciones, de forma natural, se irá haciendo más larga, a veces sorprendentemente larga. El ciclo de tu respiración, así, será más y más lento, más pausado, y tu mente se irá calmando mientras tú irás sintiendo una profunda sensación de paz e incluso de dicha. Abre la puerta a la paz. Abre la puerta a la dicha. Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Esta luz puede ser blanca, violeta o del color que sientas que te trae serenidad y paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero, en una pequeña zona, como una moneda. Y luego, expandiéndose, penetrando y bañando todo tu cerebro, calmándolo, equilibrándolo, sanándolo en profundidad. Tu cabeza y tu cerebro se relajan y esta calma desciende
bañando todo tu cuerpo gracias a esta preciosa y relajante luz. No te preocupes si no la puedes visualizar. Siéntela. Percibe cómo va aflojando todos los músculos y nervios con el apoyo de tu respiración. Con cada inhalación, esta relajación aumenta. Con cada exhalación, esta calma profundiza. Deja que tu respiración te lleve hacia el reino de la paz que abre la puerta al sueño más profundo y tranquilo imaginable. Esta luz disuelve toda tensión y calma profundamente ahora tu frente, entrecejo y ojos. Tus mejillas, tu mandíbula que se afloja, se relaja, descansa. Tu cuello, tus hombros que descienden, se ablandan. Aflojando los músculos, tendones y nervios de tus brazos y tus manos. Calmando todos los músculos de tu espalda, que descansa relajada, acomodando cada vértebra, cada nervio. Relajando tu pecho, tu abdomen, y llevando esta relajación hacia tus caderas, tus piernas y, finalmente, tus pies. Con cada respiración, esta hermosa luz de serenidad y calma penetra todas tus células, todas las organelas y partes de tus células, llenándote de amor y paz. Respiras la energía nutricia de la Madre Tierra que te sostiene y te sustenta. Respiras la energía celeste que te inspira y te da vida. Te entregas a esta luz de paz, amor y bienestar, mientras tu cuerpo se rinde a la quietud y tu mente al silencio.
Esta corriente de energía de paz y serenidad que ha penetrado en todos los órganos de tu cuerpo, en todos los tejidos, en todos los nervios, llegando incluso a tus células y átomos, te envuelve ahora en una esfera protectora de luz, de seguridad, confianza, paz, amor. Con cada respiración, intensifica y profundiza esta sensación de relajación, de liberación, y sientes cómo, al mismo tiempo, sostiene tu cuerpo y lo apoya. Esta luz crece hasta llenar toda la habitación en la que te encuentras, convirtiéndola en un santuario seguro y protegido de paz, armonía y serenidad. Tu templo del sueño, tu refugio de paz para el descanso. Te deslizas hacia el sueño y sientes que fluyes entre dos mundos. Tu cuerpo se duerme profundamente, inmóvil y quieto sobre la cama. Tu mente se silencia, se aquieta y tu conciencia se abre espaciosa, serena, segura. Dejas que tu cuerpo duerma mientras disfrutas de esta intensa paz, de esta intensa conciencia serena, de este viaje al mundo del sueño. Al dormir, no hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Sin esfuerzo, con cada respiración, entras en el sueño y duermes profunda y relajadamente. Voy a contar del 1 al 10 y con cada número tu mente estará más y más serena, tu cuerpo más y más relajado, más dormido. Con cada número profundizas en el sueño más sereno y calmado, sin esfuerzo. Solo siente que cada frase es ya cierta para ti.
1. Disfrutas de una noche de sueño profundo y reparador. Tu mente se calma, se serena. En silencio te deslizas hacia el reino del sueño y el descanso. Dos. Tu cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermes profundamente. 3. Disfrutas de fases de sueño profundo, muy profundo. Eso te descansa y te restaura. Por la mañana despiertas con energía y vitalidad. Cuatro. Duermes profundamente, muy profundamente. Sueñas preciosos sueños que te ayudan, te conectan, te dan fuerza. 5. Cada noche, tu cuerpo y tu mente recuperan la capacidad de relajarse y dormir. Duermes profundamente. 6. Tus músculos se relajan. Tus pensamientos se enlentecen, se aquietan y finalmente se silencian. Tu respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Tu conciencia se desliza al sueño. Los límites de tu cuerpo empiezan a desdibujarse. Te sientes flotar. Te sientes bien. Siete. El sueño te vence. Permites que el sueño venga. Entras en el reino del sueño. 8. Descansas profundamente.
como si flotaras sobre una nube. Las sensaciones de tu cuerpo cada vez más y más lejanas. Nueve. Tu cerebro orquesta todo lo necesario para tu descanso y tu sueño. Sabe cómo hacerlo. Confías en el sueño. Te entregas. Penetras en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estás a salvo. Estás bien. Diez. 10. 10. Cada día el sueño es más fácil y eficaz. Tu sueño sana. El sueño te sana. Sueñas preciosos sueños. Duermes. Descansas profundamente toda la noche. Gracias, respiración. Gracias, paz. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias, descanso. Gracias. La cama, como un refugio de calma, te recibe. El sueño escondido en la oscuridad de la noche te espera y te acoge.
Déjate llevar al mundo del descanso. Entra con tus pies descalzos y con el corazón abierto a este refugio de tranquilidad y de paz para el cuerpo, la mente y el corazón. Llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala. Vuelve a inhalar un poquito más. Ahora suelta el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa y nota cómo tu cuerpo y músculos se han aflojado. Vuelve a repetir. Inhalas. Inhalas un poco más y sueltas el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa y vuelve a respirar normal, percibiendo la relajación de tu cuerpo con este suspiro fisiológico. Sigue respirando con normalidad, al ritmo que tu cuerpo necesite. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia, hacia tu hogar en el ahora, hacia el no tiempo, hacia este momento de eternidad y presencia continua. Inhalas calma, serenidad, paz, bienestar, amabilidad, sueño. Exhalas y sueltas toda energía gastada, ahondando en esta relajación, incrementando esta serenidad, sin esfuerzo, con cada respiración. Sueltas el peso que inadvertidamente has llevado durante el día. Tus hombros se relajan y se separan de tus orejas, bajando y aflojándose. Si no logras relajarlos, los subes, los tensas y relajas, aflojas, desciendes. Igual con tu mandíbula. Se suaviza y se relaja, separando un poco los dientes. Y al relajarse, notas saliva líquida y acuosa en tu boca.
Tu frente, tus cejas y tus ojos se calman, aflojan, descansando detrás de tus párpados cerrados. Según tu mente se va aquietando, tu respiración se hace más pausada, más lenta, más sutil. Y todo tu cerebro se relaja y calma, extendiendo este mensaje de serenidad por todos tus nervios, músculos y tendones de tu cuerpo. Como el aire puro de las montañas, respiras paz, silencio, quietud, calma, espacio. Como un bosque que en las noches de verano se revivifica con la fresca brisa que se desliza entre sus árboles y vegetación, trayendo vida y descanso. Igualmente, tú respiras, inhalando vida y serenidad. Imagina ahora ese bosque, esa suave y agradable brisa. Siéntela en tu piel, en tu rostro, en tu cuerpo. Escucha su susurro en los árboles, recitando antiguos y mágicos sonidos de sueño, refugio y descanso. Deja que por medio de tu respiración esta brisa llegue hasta el interior de tu ser, hasta el bosque de tus células. El bosque respira. Tú respiras. Miras entre las copas de los árboles, los miles de estrellas titilar en el cielo. El camino lechoso de la Vía Láctea, marcando un sendero que las almas y los sueños realizan cada noche hacia la fuente de amor y de vida que reside en el corazón del universo. La brisa llega de altas montañas que ves elevarse detrás del bosque, recortando su perfil contra el cielo estrellado. La luna empieza a surgir detrás de este perfil aserrado, proyectando su hermosa luz mágica sobre el cielo y las cumbres que toca. Las luciérnagas, como faros diminutos,
vuelan dejando sutiles y pequeños trazos de luz en el aire, como en un ballet de luces que adornan la noche del bosque. Caminas en dirección a las montañas, escuchando tu marcha en el acogedor silencio de la noche. El ritmo repetitivo de tus pasos te acuna, trayendo a tu mente paz y calma, reposo y quietud. Escucha, percibe, escaneando lo que llega a tu conciencia. El sonido de tus pasos, la brisa en los árboles, el canto de los grillos, el ulular del búho, el sonido de tu respiración, la imagen de los árboles iluminados por la luna, la sombra de sus troncos y sus copas, las luciérnagas danzando, encontrándose y separándose. La sensación de tu cuerpo moviéndose, avanzando, mirando a izquierda y derecha del camino, descubriendo árboles, flores, rocas caprichosas, hierba fresca. Este bosque es un refugio de equilibrio y armonía, protegido por los árboles que son sus guardianes sagrados. Te reciben, te acogen, te bendicen. El camino avanza, tú avanzas. Miras a un lado y otro del camino y percibes belleza, serenidad, acogimiento. Este camino está abierto para ti. Los caminos se abren para ti. Avanzas en este bosque y te repites: igual que avanzo en este camino, avanzo en otros asuntos. Dejo atrás aquello que ya no necesito. Mi cerebro lo procesa en mis sueños. Recojo la sabiduría, dejo la cáscara. Estoy en el ahora. Estoy bien. Estoy
en seguridad. Continúas avanzando por este sendero que penetra en el corazón de la vida, de la paz, de la serenidad. Cada árbol, cada flor, cada roca, incluso el aire que respiras y la luz de la luna te dicen: te saludo, te doy la bienvenida. Este es el hogar de la paz, del amor, del equilibrio. Es tu hogar, al que perteneces y has pertenecido siempre. Y tú respondes: te veo, te reconozco, te saludo. Gracias por acogerme. Soy paz. Soy amor. Soy equilibrio. Delante de ti, el bosque se aclara y el camino se abre hacia un espacio más abierto, iluminado por la luz de la luna. Te diriges allí y ante ti se revela una verde pradera llena de flores de montaña. Se mecen suavemente en la brisa, mostrando sus diferentes colores en un silencioso canto de alegría. Al fondo las montañas se yerguen majestuosas, mostrando aún restos de la nieve invernal que conservan como preciosos encajes que visten sus desnudas rocas. La luna llena acaba de levantarse por detrás de las cumbres, gigante, hermosa, derramando su luz plateada sobre la pradera, creando un escenario de magia, delicadeza y poder. Dejas que en tu corazón entre el espíritu de las montañas, de la pradera, del bosque, de la luna, de las estrellas, y sientes una explosión de alegría y júbilo. Quieres correr y corres sin cansancio, sin esfuerzo alguno, extendiendo tus brazos con júbilo. Quieres rodar entre las flores y regresas a tu infancia y lo haces, notando la hierba más suave, las flores más delicadas que parecen sonreírte y saludarte.
quieres volar. Sí, quieres volar como un ave. Este es el mundo de tu imaginación. Quiebra aquí las barreras de lo que es posible. Claro que en el mundo físico sabes que no puedes volar, pero esta ruptura, esta osadía, te ayudará a romper luego en la vida ordinaria las barreras de creencias limitantes que hayas podido mantener, quizá, durante años. Tuyo es el poder. Atrévete aquí a volar. Elévate y vuela como un pájaro, veloz, alegre, ágil, planeando sobre la pradera llena de flores, sobre el bosque, sobre las montañas. Vuela sin límites hacia las estrellas. Libre, sin barreras, sin fronteras, disfrutando del aire en tu rostro, de la velocidad, de las sensaciones. Los campos verdes, las montañas, los bosques se suceden debajo de ti y sientes tu corazón henchirse de gozo. Regresas de nuevo a la pradera y al sobrevolar sobre ella ves una zona de descanso que antes no habías percibido. Puede que sea una cama, un saco de dormir o un futón. Lo que para ti sea más agradable, según tus gustos y preferencias. Desciendes a tu zona de descanso bajo las estrellas. La temperatura es perfecta para ti y encuentras todo lo que necesitas para tu noche de descanso. Mantas, almohadas, cojines. Si quieres que haya una tienda, pon una tienda. Si quieres dormir bajo las estrellas, hazlo así. Te tumbas y miras la luna en lo alto del cielo. Ahora parece más lejana y distante. La dama de la noche reina en mitad del gran manto azabache tachonado de diamantes titilantes.
un cometa cruza el cielo y emites tu deseo para esta noche de descanso, disfrutándolo como si ya lo tuvieras contigo. Disfruto de una buena noche de sueño y descanso. Disfruto de sueños inspiradores que me guían. Por la mañana despierto con energía y vitalidad. La dama de la noche me acompaña, me protege, me orienta y me guía. Expresa ahora tú tu intención positiva para esta noche o para esta fase de tu vida. Y proyecta tu propósito a la noche estrellada. No tengas miedo de expresar una intención elevada. Establece tu meta y proyéctala. Sientes cómo la luna, las montañas, el bosque, las flores envuelven tu cuerpo en una esfera de energía protectora que revitaliza todas y cada una de las células de tu cuerpo y te dirige al sueño con mano amable y sabia. Te dejas llevar, sin resistencia, con gozo, disfrutando de cada instante en el que tu cuerpo se va relajando y durmiendo. Tu cabeza, tu rostro, tu cuello y garganta, tu pecho y la parte alta de tu espalda, tu abdomen y la parte baja de tu espalda, tus hombros, tus brazos, tus manos, tus caderas, tus piernas, tus pies. Todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Y otra vez, desde la cabeza
a los pies. Relajándose profundamente, tan profundamente que parece hundirse en la cama, en la pradera, en el corazón de la montaña, en el abrazo de la gran madre de la noche, en su regazo de amor, abandonando todo lo que no sea este ahora perfecto de paz y silencio. Siente su arrullo amoroso que te dice: descansa, duerme, mi hijo amado, mi hija amada. En el regazo de este amor inmenso, los límites de tu cuerpo se difuminan y desaparecen. Eres un punto de luz, un punto de amor que se funde en la gran fuente de amor, en la gran fuente de vida. Tu corazón dice: duermo, sueño, me sumerjo en el sueño más profundo. El sueño es mi amigo, la noche es mi aliada, la gran dama de la noche me guía. Duermo profunda, muy profundamente. Floto, vuelo, sueño. Mi alma se expande. Voy lejos. Voy muy lejos. Voy más allá. Voy más allá de toda frontera, de todo límite. Más allá, más lejos, aún más lejos. Descubro la luz que soy. Mi cuerpo duerme. Mi conciencia despierta a la realidad más grande y hermosa, a la realidad de la paz, del amor, de la dicha.
más allá, más allá, aún más allá. Luz, conciencia. Aleluya. Así sea. Gracias. 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 Termina de acomodarte observando cómo los movimientos de tu cuerpo se van aquietando, centrándote en las sensaciones que llegan a tu conciencia del peso, del espacio que ocupa, de los puntos de contacto con el colchón y con la ropa. Presta atención a cada nueva sensación de tu cuerpo y a los sonidos que también puedan llegarte. Y ahora, con calma, ancla tu conciencia en tu abdomen, notando cómo sube y baja con suavidad al respirar. Inhala y exhala por la nariz, sintiendo este suave vaivén de la energía de la respiración en tu pecho y abdomen. Vamos ahora a ayudar a tu sistema nervioso a calmarse un poco más profundamente a través de unas respiraciones lentas y profundas. Respirando siempre por la nariz, inhalaremos en 4 tiempos y soltaremos el aire en 8. Si necesitas que esta respiración sea más rápida o más lenta, no dudes en cambiarla. Inhala. 3, 2, 1. Exhala. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. Exhala.
Exhala. Inhala. Exhala. Retén un poco antes de volver a tomar aire y cuando lo necesites, vuelve a respirar con normalidad, dejando que ahora sea tu cuerpo y su sabiduría quien tome el control. Siente otra vez cómo tu abdomen sube suavemente al inhalar y desciende al exhalar. Poco a poco tu respiración se va haciendo más lenta, más pausada, más sutil. Observa cómo ocurre el proceso, permitiendo cualquier cambio o suspiro que tu cuerpo pueda necesitar. Dirige ahora tu atención a la oscuridad que tus ojos ven a través de tus párpados cerrados. Percibe esa oscuridad. Observa ahora los sonidos que escuchas en la grabación, tu respiración u otros sonidos exteriores que pueda haber. Sin detenerte en ninguno, ve pasando tu atención de uno a otro, escaneando. Regresa de nuevo a las sensaciones en tu cuerpo. Percibe y observa. De nuevo, nota la oscuridad. Presta atención a los sonidos. Otra vez observa las sensaciones que llegan a tu conciencia desde tu cuerpo. Ahora, más despacio, centra tu atención otra vez en la oscuridad. Siente, observa. Vuelve a prestar atención a los sonidos, la grabación, mi voz, tu respiración o sonidos del exterior. Escanea tomando conciencia, con calma, de todo sonido. Y regresa a tu cuerpo, anclando en él tu conciencia, notando toda sensación que te llegue y percibiendo quizá la energía vibrar o una sensación de ingravidez, de flotar o de que tu cuerpo es más grande, con límites más difusos y expandidos.
Con tu cuerpo tranquilo, tu mente serena, tu conciencia clara, establece tu intención profunda, tu resolución para esta meditación. En sánscrito le llaman sankalpa y ayuda a reprogramar tu mente, alinearte con tus valores y metas, con tu deseo de dormir, de soñar, de sanar o de avance y desarrollo interior. Refleja tu intención de forma breve, clara, en tiempo presente, como si ya se hubiera cumplido. Repite la frase varias veces, acompañándola de emoción positiva, como si ya lo tuvieras contigo. Te doy algunas ideas que puedes tomar si alguna te conviene, pero, por supuesto, crea tu propia intención si necesitas otra. Duermo en calma y serenidad toda la noche. Cada noche duermo con mayor facilidad y profundidad. Me relajo completamente y me entrego al sueño. Duermo profundamente y tengo sueños inspiradores. Todo está bien. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Sano profundamente al dormir. Encuentro en mis sueños la inspiración que necesito. Mi mente se serena día tras día. Avanzo en luz, amor y serenidad. Encuentro mi camino. Ahora, escoge o crea la que tú necesites. En este momento vas a ir recorriendo tu cuerpo con tu conciencia, parte por parte, dándole un masaje de amabilidad. Cuando mencione una zona, solo tienes que centrar ahí tu atención, sentirla. Si no percibes nada, muévela o ténsala ligeramente. Luego relajas y ya lo podrás sentir. A menudo vivimos solo en nuestras cabezas, desconectándonos
de nuestro cuerpo. Esta práctica ayudará a tu cerebro y tu cuerpo a estar conectados, trayendo calma y serenidad, descanso y sueño. Comenzamos por la parte delantera. Una pequeña zona, como una moneda, en la parte más alta de tu cabeza. Ahora esa zona se amplía y es como un gorro en toda la parte superior de tu cabeza. Tu frente. Tus cejas y entrecejo. Párpados y ojos. El derecho, el izquierdo. Tus sienes y mejillas. La derecha, la izquierda. Tu oreja derecha, la izquierda. Tu nariz y la respiración en tu nariz. Tus labios, tu boca, tus dientes, tu lengua. Tu mandíbula, tu barbilla. Tu garganta. El lado derecho del pecho. El lado izquierdo. Tu respiración a nivel de tu pecho. Tu cintura. La parte alta de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Tu ombligo. La parte inferior de tu abdomen. Tu zona genital externa. Seguimos en el brazo derecho, en las partes exteriores de tu brazo. Tu hombro derecho. La parte exterior de tu brazo superior y el codo. La parte exterior de tu antebrazo y de tu muñeca. El dorso de la mano. Los dedos de tu mano derecha. Y el brazo izquierdo, también en las partes exteriores de tu brazo. Tu hombro. La parte exterior de tu brazo superior y el codo. La parte exterior de tu antebrazo y de tu muñeca. El dorso de la mano. Los dedos de tu mano izquierda.
Ahora bajando por tu pierna derecha, tu cadera, tu ingle y tu muslo derecho por delante. Tu rodilla y tu espinilla. El tobillo por delante y el empeine. Los dedos del pie derecho. Y ahora, en tu lado izquierdo, tu cadera. Tu ingle y tu muslo izquierdo por delante. Tu rodilla y tu espinilla. El tobillo por delante y el empeine. Los dedos del pie izquierdo. Ahora la parte de atrás del cuerpo. La parte alta de tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. La parte de atrás del cuello, las cervicales. La parte alta de tu espalda y los omóplatos. La parte media de tu espalda, las dorsales. La parte baja de tu espalda, las lumbares. Toda tu columna, desde la base de tu cabeza hasta el coxis. Ahora tus brazos y manos, percibiendo el lado interno, el que pega al cuerpo. Primero, el derecho. La axila. La parte interior del brazo superior y el pliegue del codo. La parte interior del antebrazo derecho y de la muñeca. La palma de la mano derecha. Y el izquierdo, tu axila. La parte interior del brazo superior y el pliegue del codo. La parte interior del antebrazo izquierdo y de la muñeca. La palma de la mano izquierda. Y bajando a tus piernas, la derecha. El glúteo derecho. El muslo derecho por detrás. La corva, la rodilla por detrás. La pantorrilla. El tobillo por detrás. El talón de Aquiles.
el talón del pie derecho, la planta del pie, y en la izquierda el glúteo, el muslo izquierdo por detrás, la corva, la rodilla por detrás, la pantorrilla izquierda, el tobillo por detrás, el talón del pie, la planta del pie. Ahora ampliamos el foco de atención notando, percibiendo toda tu cabeza arriba y atrás. Todo tu rostro y sus pliegues. Tu espalda desde arriba hasta los glúteos. Tu pecho. Tu abdomen. Tu brazo y mano derecha. Tu brazo y mano izquierda. Tu pierna y pie derecho. Tu pierna y pie izquierdo. Y ahora todo tu cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies. Y notas cómo descansa, se relaja, se aquieta y serena. Notando aquí y ahora la energía de la respiración en tu cuerpo y quizá la sensación de que es más grande, con límites más borrosos, como si se expandiera con una energía suave, serena, profundamente calmada e intensa. Y desde este estado de honda paz interior que inunda toda tu conciencia, repites tu intención, la que hayas escogido antes, tu norte y propósito para esta meditación y esta noche.
de forma simple, breve, con seguridad y serenidad. Repítela varias veces como si ya lo estuvieras disfrutando. Abriendo tu mente, tu corazón, tu conciencia también a estas otras afirmaciones positivas y sanadoras. Duermo en calma y serenidad toda la noche. Cada noche duermo con mayor facilidad y profundidad. Me relajo completamente y me entrego al sueño. Duermo profundamente y tengo sueños inspiradores. Todo está bien. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Sano profundamente al dormir. Encuentro en mis sueños la inspiración que necesito. He hecho hoy lo mejor que he podido. El resto lo dejo y lo perdono. Me arropo en los brazos del sueño. Mi corazón se abre a esta restauración y descanso. Las sensaciones del cuerpo te parecen cada vez más y más distantes. Empiezan a aparecer imágenes en la mente de colores vivos, hiperrealistas, curiosas, extrañas. No tienen argumento. Son imágenes que se suceden. Quizá algunas sean cosas del día. Observa cómo aparecen y se van. No te aferres a ninguna y deja que vayan pasando. Ellas te llevan al sueño. El sonido de mi voz u otros sonidos te llegan cada vez de más y más lejos. Tu respiración es cada vez más ligera y sutil. La pausa entre respiraciones
es cada vez más larga. Mantienes tu conciencia en el proceso en el que tu cuerpo se duerme, disfrutando del momento en que se queda dormido, mientras tu conciencia permanece serena y atenta, en completa paz, en total serenidad, hasta que, finalmente, tu conciencia también se duerme y entras en el sueño más profundo. Te duermes relajadamente. El cuerpo está lejos. Las sensaciones están más y más lejos. Eres un punto de conciencia que flota. Eres serenidad. Eres dicha. Eres amor. Duermes profundamente, muy profundamente. Y al hacerlo, tu cuerpo se repone y se restaura, abriéndose a un profundo proceso de sanación para tu cuerpo y tu mente. Mañana te despiertas con tu cuerpo lleno de energía. Descansas, sanas, flotas, duermes. Gracias, sueño. Gracias, descanso. Gracias, noche, amiga y protectora.
Mantén tus ojos abiertos, mirando un punto fijo en el espacio oscuro delante de ti. Pestañea con normalidad y percibe cómo tus ojos se van cansando y desean cerrarse. No tengas prisa. Alarga un poco más este instante, notando cómo la pesadez de tus párpados, con cada pestañeo, va siendo mayor y mayor. Y al contar 3, 2, 1, se cierran sin esfuerzo, suavemente, como una cortina que cae. Respira por la nariz, inhalando y exhalando con suavidad. El cuerpo se va quietando poco a poco. La mente se va silenciando. El día con su actividad queda atrás. Tu atención ha estado yendo de un asunto a otro todo el día, como una mariposa de flor en flor. Deja que ahora se aquiete y se calme, centrándola en el flujo continuo de tu respiración, percibiendo y observando cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende suavemente al exhalar. Calma ahora un poco más profundamente tu mente y tu sistema nervioso, haciendo 3 respiraciones lentas y profundas. Respirando por la nariz, tomas aire, lo sueltas. Inhalas de nuevo. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Y retienes un poco el aire en vacío antes de volver a respirar con normalidad. Vuelve a observar el fluir suave de tu respiración. Percibe cómo, poco a poco, según se calma y se aquieta tu mente, se va haciendo cada vez más lenta, más pausada, más sutil e imperceptible. Sin esfuerzo, al ritmo pausado de tu respiración, inhalas paz, calma, serenidad, bienestar, sueño. Sin esfuerzo, de forma natural, cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual
que pudiera aún quedar, soltando el peso que tus hombros hayan podido llevar en el día, liberando, dejando ir. Con cada respiración, tu cuerpo se aquieta. Con cada respiración, tu mente se silencia. Con cada respiración, tu cuerpo se relaja más profundamente, pesando cada vez más, hundiéndose con agrado en el colchón que lo sustenta. Con cada respiración, tu paz interior aumenta. Te distancias de los pensamientos transitorios y pasajeros del día, disfrutando del efecto de calma profunda que esta respiración tiene en tu mente y en tu cuerpo. Cada ciclo de inhalación y exhalación profundiza en este estado de sereno desapego, como la niebla que se aferraba a la tierra y se deshace y se disuelve bajo los cálidos rayos del sol, ascendiendo en el cielo hasta desaparecer completamente. Ahora diriges tu atención a la experiencia de tu cuerpo, percibiendo toda su longitud, desde tu cabeza hasta tus pies. Su peso, su temperatura, el tacto de tu ropa, de las sábanas, el peso y calor de las mantas, si las tienes. Tus músculos, tus órganos y células se relajan, disfrutando de este descanso, disolviendo como la cera de una vela encendida toda tensión, desbloqueando de tu interior la fuente de paz, calma, amor y dicha serena de tu conciencia luminosa, de tu verdadero ser. En el ojo de tu mente ves que estás en lo alto de una colina. Rocas graníticas ancestrales surgen de la tierra con formas redondeadas y caprichosas que el tiempo, el viento y la lluvia han tallado con mano de artista. Abajo, en los valles, los ríos, como una cinta azulada, se abren camino entre las colinas. Flanqueados por los árboles,
guardianes de sus aguas. Desde donde te encuentras, ningún bosque, ningún árbol limita tu visión. Giras sobre ti y ves las colinas y los valles extenderse bellos en todas las direcciones. Un gran cedro crece en lo alto de esta colina. Sus ramas se balancean suavemente con la leve brisa, susurrando viejos encantamientos. Hermoso y fuerte guardián de la paz y la sabiduría, eleva sus ramas desafiando vientos, tormentas y el paso de cientos de años. Bajo la bóveda celeste, siluetas de montañas redondeadas y suaves colinas se recortan contra el cielo en el que el viento de altitud arrastra nubes a toda velocidad. Viajan rápidamente, abriendo claros entre los que se ve un cielo completamente tachonado de estrellas. La temperatura es agradable y perfecta. La tierra, aún caliente del calor del día que ha terminado, disfruta del alivio de una brisa agradable y ligera que la refresca y que te trae las canciones de cuna que han creado los bosques de los valles durante miles de años. Te tumbas sobre una pradera de hierba mullida y agradable. Miras hacia lo alto, centrando completamente tu atención, dejando que el cielo entre en tu corazón abierto. Con amabilidad, observas las nubes en su naturaleza pasajera, arrastradas por el viento. No intentas empujarlas para que despejen el cielo y poder ver las estrellas. Aprecias el hechizo de su movimiento y cómo aparece entre los espacios libres la magia de las estrellas lejanas y distantes en el cosmos. Hay una profundidad detrás inmensa, difícil de concebir para la mente humana. Hemos tenido que inventar la medida de años luz para que las enormes cantidades de las distancias en el cosmos nos sean más fáciles de leer, aunque quizá no de comprender. Sabes que la luz de las estrellas que puedes ver entre las nubes salió de esos soles hace como mínimo 4 años y otras hace miles de años. Levantas tu brazo como si pudieras tocar las nubes. Parecen tan cercanas
en comparación con las estrellas. En su viaje veloz pasan y se disuelven rápidamente en contraste con la aparente quietud y las vidas de millones de años de las estrellas. Transitoriedad cercana que parece ocultar las distantes pero casi permanentes luminarias de esta bóveda. Miras con amabilidad y comprensión estos dos mundos que reflejan la dinámica del viaje de la conciencia. Tu auténtica esencia, luminosa, espaciosa, profunda, inmensa, en contraste con la actividad de la mente rápida, fugaz, pasajera, pero que puede llegar a aparentemente ocultar por completo la naturaleza de tu conciencia luminosa. Hoy no luchas, no empujas las nubes ni los pensamientos. Los observas con amabilidad y comprensión, recibiendo el aprendizaje que puedan traer para dejarlos flotar y marcharse, desapegándote de ellos, reconociendo su naturaleza pasajera y cambiante, sabiendo que son parte de tu experiencia, pero que no identifican tu esencia. En este espacio no hay ningún juicio, solo conciencia. No eres tus pensamientos. El cielo no es las nubes que lo puedan cubrir. Tu naturaleza, tu esencia, es la luz de esas estrellas y aún más, ese espacio que se abre entre ellas, gigante, enorme, misterioso. Sigues observando con máxima relajación esta danza de las nubes, dejando que el viento cálido se las lleve, saboreando la libertad que surge de esta comprensión, la libertad que nace de no dejarte arrastrar por la siempre cambiante narrativa de la mente. Tú eres ese espacio inalterado por la presencia y movimiento de las nubes.
te enraizas como ese árbol que tienes al lado, en la estabilidad y serenidad, a pesar de los vientos, hundiendo las raíces en la presencia del aquí y del ahora, elevando tu conciencia hacia tu origen y misterio. Te mantienes en este espacio de observación sin juicios, en esta compasión y comprensión de la naturaleza de la vida y de la tuya propia, enraizándote y sintiendo cómo la Madre Tierra y el Padre Cielo te dan vida y te sostienen en un abrazo de amor y comprensión. Y desde esta observación amable, desde esta aceptación, las nubes se deshilachan, se disuelven, desaparecen, llevadas por el viento de la sabiduría, por la luz de tu presencia plena, dejando completamente libre la visión de la bóveda celeste, en la que la Vía Láctea se extiende en su camino plateado de parte a parte, iluminando el camino de las almas que buscan. ¿Percibes este misterio de millones de años? Tu corazón se llena, tus ojos se humedecen y tus labios temblorosos musitan. Gracias. Una corriente de energía de amor y paz, de tonos dorados, empieza a descender por tu cuerpo, calmándolo profundamente. Desde la cúspide de tu cabeza, donde notas como una pequeña vibración o cosquilleo. Bajando despacio hacia tu frente. Penetra en tu cerebro, calmándolo profundamente. Los lados de tu cabeza y la parte de atrás de tu cabeza y nuca. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Descendiendo ahora a tus ojos que se relajan
y descansan, notando tus párpados cómodamente pesados, mientras tus ojos disfrutan de este deseado descanso. Ahora desciende por tus mejillas, tu mandíbula y tu boca, relajándola. Tus dientes se separan, tus labios apenas se mantienen juntos. Tu boca se llena de saliva líquida, acuosa, agradable. Tu mandíbula se afloja y se calma, extendiendo esta relajación en todos los músculos de tu rostro y tu cuello, ablandándolos, liberando toda expresión, entrando en la quietud serena de la noche. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Ahora llevas tu atención a tu cuello y tus hombros. Nota si están subidos hacia tus orejas y bájalos. Crea espacio entre tus hombros y tu cabeza. Relaja, suelta, libera. Si ves que te cuesta, ténsalos un poco a propósito y entonces relajas y sueltas. Es posible que tengas un patrón de guardar mucha tensión en esta parte de tu cuerpo. Llevar tu atención a estos patrones con la intención de relajar te puede ayudar a soltar estos músculos. Como el hielo que se funde al sol, ahora esta vieja tensión se disuelve, trayendo calma y descanso, sintiendo la liberación, el alivio al soltar este peso que no necesitas. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Llevas tu atención a tus brazos, antebrazos y tus manos, relajando con tu intención, sintiendo cómo todo resto de tensión o de energía gastada fluye a través de tus brazos, tus manos y tus dedos, abandonando tu cuerpo, relajando profundamente, trayendo comodidad, bienestar y sueño. Ahora, esta corriente de relajación y serenidad baña los músculos de tu espalda y tu columna. Se libera toda tensión. Sientes cómo cada vértebra se acomoda en su sitio y los músculos se ablandan y relajan, descansando sobre el colchón o la superficie que te sustenta.
Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Ahora tu atención y esta energía de calma descienden por tu pecho. Notas cómo tus pulmones se expanden y descienden con cada respiración, relajándose más y más en este flujo, en este regalo de vida que no cesa de llegar. Desciende ahora hacia tu abdomen y notas cómo sube suavemente al inhalar, desciende al exhalar, soltando toda energía gastada que ya no necesites, liberando, profundizando esta sensación de calma y seguridad, de confianza. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Esta energía suave y dulce desciende como un regalo hacia tu pelvis, tus caderas, tus glúteos, que descansan, duermen, se relajan. Bajando por tus muslos, rodillas, pantorrillas, tus pies y los dedos de tus pies, por los que sale toda energía gastada, toda tensión que aún pudiera quedar. Dejando tu cuerpo, todo tu cuerpo, profundamente relajado, en calma, en total quietud y serenidad, deslizándose, imperceptible, pero firmemente, hacia el mundo del sueño y el descanso profundo. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Liberas todo apego. Dejas ir. No necesitas hacer nada. No necesitas esforzarte en nada. Solo rendirte a la serenidad que surge de tu interior, al silencio de la conciencia amable, para disfrutar de la noche de descanso que mereces. Saboreas este momento delicioso en que todo se va apagando, aquietando y calmando. Sientes una corriente de energía dorada que surge de la tierra y te empuja hacia arriba. Sustenta tu espalda y tu cuerpo, elevándote sobre la tierra. Disfrutas de esta sensación de flotar, dejando atrás
ahí abajo, el mundo y sus actividades, tu cuerpo y sus sensaciones, tu mente y su actividad, elevándote con confianza y con calma, danzando con las auroras boreales. Ascendiendo sobre el planeta en tu camino hacia las estrellas. Al dirigirte hacia el encuentro con tu esencia, dejas atrás todo apego, todo lazo. Tu forma física se va disolviendo. Aquí ya no es necesaria. Eres pura presencia. En el espacio oscuro del cosmos, un punto de conciencia entre los puntos de luz de tus hermanas las estrellas. Como el cosmos, eres espacio. Como las estrellas, eres luz. Como el árbol, eres resiliente. Como la brisa, eres flexible. Ahora, en este estado de conciencia sereno y con el corazón abierto, recibes como tuyas estas afirmaciones, como susurros de tu alma que refuerzan tu paz interior, tu esencia de amor, dejando que penetren suave pero profundamente en tu subconsciente al dirigirte al sueño y el descanso profundo. Estoy en paz con lo que soy. Mi esencia es espacio. Mi esencia es luz. Libero los pensamientos como nubes. Reconozco su naturaleza pasajera. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. No me aferro. Libero. Suelto. Dejo ir. Confío en el flujo de la vida. Abrazo sus giros y cambios. Permito que me fortalezcan y me enraizo en mi verdadero ser. Mi auténtica naturaleza es la paz. Mi auténtico ser es dicha. Mi auténtica esencia es amor.
confío, me entrego. Siento una paz profunda al comprender que las nubes son pasajeras, que todo es transitorio. Siento una gran calma al comprender que hay algo luminoso que perdura detrás de todo aquello que cambia. Abrazo este momento, este ahora, con el corazón pleno. La energía positiva de estas afirmaciones me envuelven en un nido de paz y amor que me acuna llevándome al sueño más profundo y restaurador. Duermo en calma, duermo en paz. Mi cuerpo se restaura. Mi alma se alimenta de la luz divina de las estrellas. Duermo fácilmente, sin esfuerzo, profunda, muy profundamente, toda la noche. Con cada respiración, mi sueño se hace más profundo y restaurador. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias. El ruido y bullicio del día se desvanecen, disolviéndose en la serenidad de la noche.
La oscuridad se instala, envolviéndote e invitándote al amable sueño. Sientes cómo tu cuerpo comienza a relajarse y soltarse, descansando con placer sobre la superficie que lo acoge. Percibes el tacto de las sábanas en tu piel, la calidez acogedora de las mantas si las necesitas, y cómo el peso de tu cuerpo es recibido con amabilidad por el colchón. Nota tu cuerpo y tu respiración. Aquí, ahora, llevándote a tu refugio interior de paz y calma. Respirando con serenidad, despacio, por la nariz, notas cómo tu abdomen sube al tomar aire y baja suavemente al soltarlo. Vas a inhalar en 4 segundos, retener en 7 y soltar despacio en 8. Yo te guío. Esta respiración ayudará a calmar tu mente, pero si te resulta demasiado lenta, adapta el ritmo a lo que para ti sea posible, tomando aire, haciendo una pausa, soltándolo lentamente. Inhalas. Retienes. Exhalas. Tomas aire. Aguantas. Lo sueltas. Inhalas otra vez. Retienes. Exhalas. Inhalas. Retienes. Sueltas. Sigues respirando ahora con normalidad, al ritmo que tu cuerpo necesite. Notarás que según tu mente y tu cuerpo se relajan y se calman, tu respiración irá haciéndose de forma natural y sin forzar nada, más pausada, lenta y rítmica. Sin prisa, sin esfuerzo. Cada inhalación trae a tu mente y cuerpo calma, serenidad, bienestar. Sin esfuerzo, sin forzar nada. Cada vez que sueltas aire, exhalas todo resto de tensión o de carga que pudiera quedar.
Cada respiración te lleva más profundo, más cerca del tesoro de paz que habita, sin darte cuenta, dentro de ti. Entras ahora en el reino de las imágenes y símbolos de la mente para profundizar aún más en este estado de bienestar y calma. Esta serenidad que te va a ir dirigiendo al reino del descanso con la mente completamente relajada, en paz y descargada de toda tensión. Delante de ti se extiende un fiordo, donde el mar se suaviza entre imponentes paredes de roca cubiertas de vegetación fértil. Al fondo, montañas majestuosas se alzan hacia el cielo, firmes y silenciosas como guardianas eternas. Sobre sus cimas, la noche despliega su manto de terciopelo negro, salpicado de millones de estrellas que titilan como joyas en la inmensidad. Miras con asombro y reverencia la Vía Láctea que, como un camino de esperanza, cruza el firmamento de parte a parte. La temperatura, agradable, perfecta, te invita a permanecer en la contemplación de este lugar donde la naturaleza ha prodigado sus dones. El aire en calma permanece tan quieto y sereno que la superficie del agua se ha convertido en un fiel espejo que refleja las rocas de las orillas, los bosques y las montañas. En este momento de paz absoluta, el cielo ha bajado a descansar al fiordo. Incluso las estrellas se dibujan sobre sus aguas, creando la ilusión de que solo te basta extender tu mano para atraparlas entre tus dedos. En la orilla, un sólido muelle de madera crea un espacio perfecto para los baños estivales o para amarrar un bote y explorar sus orillas. Sobre este muelle, como si fuera en un sueño, descansa una cama con dosel. La adornan ligeras telas que apenas se mueven en la quietud de la noche. Unas linternas en el suelo proyectan una luz cálida y tenue, iluminando con amabilidad el camino que te invita al descanso. Este rincón, envuelto en la más pura calma, parece hecho para que te entregues a la contemplación y al descanso profundo, como si el universo mismo te invitara a su abrazo de amor y amabilidad. Camina sobre el muelle y escuchas el suave crujido de tus pasos sobre los tablones.
Este ritmo, como el de tu respiración, te acompaña y te calma. Sientes el deseo de meter tus pies en el agua. Así, sin prisa, con calma, avanzas hacia el extremo del muelle, donde te sientas cómodamente. Sientes cada movimiento, cada sensación, cada sonido. Percibes el contacto con el agua limpia y transparente. Mueves los pies despacio en el agua, centrando tu conciencia en esa sensación. Una corriente de paz y serenidad baña tu cuerpo. Cada vez que inhalas, sientes que penetra desde la planta de tus pies energía de calma, sosiego y vida. Mientras que, con cada exhalación, por la planta de tus pies, tu cuerpo se desprende de todo resto de tensión que pudiera quedar, física o emocional. El agua la disuelve y hace desaparecer con la fuerza serena de su sabiduría de millones de años. Levantas la mirada al cielo lleno de estrellas. Entonces te das cuenta de que no son tan visibles como antes, ya que una cortina de luz, moviéndose suave y lentamente, las vela con delicadeza. Tules que se entrelazan con leves tonos verdes, malvas o azules, en una elegante danza en la que el cielo cobra vida. Tu respiración se detiene un instante al contemplar cómo esas luces se transforman en los mágicos visillos translúcidos de las auroras boreales. Como hermosas e impresionantes cortinas de luz de más de 200 kilómetros de altura, se extienden y mueven permitiéndote ver lo que nunca habías podido percibir. El cielo deja de ser un lienzo oscuro en el que brillan puntos de luz y se abre ante ti, profundo, infinito, lleno de misterio. Ahora ves toda su profundidad. A veces como velos movidos por la brisa, otras como personas lejanas que parecen moverse al fondo, como si fueran almas que se acercan y asoman. En esta coreografía de luz, creatividad y amor, el cielo te muestra su esencia más mágica, bella y misteriosa.
y tú, sin resistirte, te dejas envolver. Tu mente se aquieta, tu corazón se abre y tu conciencia fluye con la luz. Te fundes con el baile de la aurora mientras sientes una paz profunda que te envuelve y penetra por completo. La magia de esta danza en la noche te lleva dulcemente al sueño. Te levantas despacio, con calma y serenidad, para acercarte a la cama. Las sábanas, suaves, te invitan. El colchón, acogedor y mullido, te recibe. Te acuestas con placer, notando cómo tu cuerpo es recibido como en un abrazo. Te cubres con las mantas, mientras acomodas las almohadas bajo tu cabeza. Una profunda sensación de bienestar comienza a expandirse por todo tu ser, llenando tu mente y tu cuerpo de una calma absoluta. Con un gesto suave, las linternas, obedientes a tu deseo, se apagan. Las cortinas del dosel parecen hechas del mismo tejido, de la misma energía pura y elevada de las auroras, creando para ti un refugio íntimo y sereno. Te sumerges en la paz más absoluta imaginable, mientras las luces que bailan en el cielo te invitan a un viaje al universo infinito. Dejas que tus músculos se relajen, se aflojen y se entreguen a la calma y serenidad de este espacio. Percibes tu cuerpo sostenido, acogido, y sabes que estás en el lugar perfecto para tu descanso. Este es tu refugio sagrado del sueño, el espacio que es solo tuyo, puro, amable, amoroso, bello.
Una esfera de la suave y prístina luz de las auroras rodea tu cuerpo protegiéndolo y llenándolo de amor y relajación. Lo recorre desde tu cabeza hasta tus pies, relajando cada una de tus células, calmando, sanando, restaurando. Penetra por la cúspide de tu cabeza, donde quizá notes una ligera vibración o cosquilleo. Desciende por tu frente, tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula, y por detrás tu cabeza. Relajando, calmando, suavizando, durmiendo. Baja por tu cuello y hombros, serenando, aflojando todos tus músculos. El peso que han estado llevando desaparece. Y con este alivio, tu sensación de relajación y bienestar profundiza aún un poco más. Esta aurora de paz y amor desciende ahora por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus manos, tus dedos. Calmando, suavizando, relajando. Baja amable por tu espalda, disolviendo todo nudo, toda tensión, todo cansancio. Baña tu pecho, tu abdomen, sintiendo este ritmo de tu respiración, suave, rítmico, tranquilo, pausado. Llevándote al descanso con cada nueva respiración, adentrándose cada vez más en esta relajación profunda. Y finalmente, la luz de la aurora desciende ahora por tus caderas, tus muslos, tus rodillas,
tus pantorrillas y espinillas, tus pies y los dedos de tus pies. Aflojando y relajando cada músculo, cada nervio, cada célula. Todo tu cuerpo se llena de esta suave y amable luz de paz, descanso, amor. Aurora verde, malva o azul. Te acoge, te recibe, te abraza con amor incondicional. Penetrando en todo tu ser, en todas las partes de tu cuerpo, en todas y cada una de tus células. Te nutre, te protege, te cuida, amable, poderosa, sanadora. En completa confianza, te entregas al descanso profundo del cuerpo y la mente. A este descanso tan profundo y sanador como jamás habías imaginado. Dejas todo atrás. Como un punto de luz, flotas entre las estrellas, uniéndote al cosmos infinito. Estás a salvo. Estás bien. Descansas. Duermes. Abriendo tu conciencia a estas afirmaciones de paz, amor y reparación. Con cada respiración, mi cuerpo se relaja más y más profundamente. La calma fluye por todo mi ser, llevándome hacia un descanso profundo. Me entrego al descanso. Me repara. Me restaura.
Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Cada músculo de mi cuerpo se relaja, llevándome a una serenidad absoluta. Mi mente se expande en el infinito de la noche. Se relaja, se aquieta, se silencia. Mi cuerpo duerme mientras yo floto y bailo con las auroras en el cielo. Su luz me envuelve, me protege, me sana. Mi cuerpo se entrega al descanso toda la noche. Disfruto de esta restauración con cada átomo de mi ser. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Dejo ir el día y sus asuntos. Recibo el descanso con gratitud y amor. Tengo sueños inspiradores y felices que me orientan y me guían. Las auroras son mis compañeras y me arropan en la noche. Descanso, duermo, sueño. Me reparo profunda, muy profundamente. Mi respiración suave y constante me lleva hacia el sueño más profundo. Mi cuerpo se entrega al descanso perfecto. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Doy las gracias por esta cama. Doy gracias por estas sábanas, mantas, almohadas.
Doy gracias por este refugio sagrado para el descanso y el sueño. La noche me envuelve en su serenidad. Me cubre con su manto de estrellas. Las nubes son mis almohadas. La aurora es mi sábana. Floto en este sueño mágico y perfecto. Lo disfruto. Penetro en su magia. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Con cada respiración, mi cuerpo profundiza en este descanso. Con cada respiración, me rindo a este sueño profundo. Sin esfuerzo, sin trabajo, fácilmente. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Duermo profunda, muy profundamente. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias. Gracias. Con los ojos aún abiertos, nota la actividad que todavía hay en tu mente.
Mírala en la distancia, como si no fuera tuya, sin enjuiciar ni criticar, solo mirando, observando. Ahora, en tu cuerpo, nota si aún queda algo de movimiento, tal vez terminando de acomodarte. Y luego, de todo tu cuerpo, centra tu atención en el parpadeo de tus ojos. Nota cómo se va haciendo más pesado y lento. Inhala. Exhala despacio, cerrando tus párpados con suavidad. Descansa. Respira. Tu mente, como una veleta, ha estado girando y moviéndose según los vientos de la actividad mental. Pero ahora estos vientos se aquietan y se silencian, se detienen al centrar tu conciencia en tu respiración. Aquieta, silencia, calma. Respirando por la nariz, inhala. Exhala. Inhala otra vez. Exhala de nuevo. Vuelve a inhalar. Exhala. Y retén el aire lo que puedas antes de volver a inhalar. En el espacio tranquilo y sereno de tu mente, imaginas que te miras los pies. Llevando unas cómodas zapatillas o calcetines, pisas una suave alfombra sobre un suelo de madera con gruesos tablones antiguos y robustos. Te encuentras en una sencilla pero acogedora y confortable sala en una cabaña de madera. La chimenea regala una suave luz anaranjada y un amable calor que se extiende en toda la cabaña. Afuera llueve de forma suave, continuada e incansable desde hace tiempo, saciando la sed de la tierra y del bosque. Tomas una taza caliente entre tus manos y te diriges hacia la ventana. Miras a través del cristal. Las últimas luces del día se dispersan detrás de la plateada cortina de agua que empapa todo de abundancia, fertilidad y nutrición. El sonido de la lluvia te calma y te relaja, y agradeces encontrarte en este cálido y seco refugio de paz
y seguridad. Afuera, en la pradera, se acumulan los charcos y al fondo en el bosque se elevan jirones de niebla y humedad que ascienden en su deseo de unirse a las nubes grises que cubren el cielo. El viento mueve las ramas de los árboles que se balancean susurrándose secretos, mientras el aire se impregna de las promesas de fertilidad y calor que traerán los días soleados del verano. De vez en cuando, la cortina de agua, aquí y allá, en la pradera, se hace más espesa para volver a aligerarse en una danza que se mueve continuamente de un lado a otro, llevada por el viento y por la inspiración que dicta el cielo. En la distancia ves las cumbres nevadas cubiertas por nubes espesas de color blanquecino. Ahí arriba sabes que nieva y aún sientes más agradecimiento al percibir el contraste entre el frío y la humedad del exterior y el calor y protección que sientes en tu refugio. Este sonido te calma, te arrulla y te invita desde esta serenidad, sin esfuerzo, a conectar contigo de forma amable, simplemente notando el presente, percibiendo cada respiración, escuchando los sonidos, notando tu cuerpo. Regresas al sofá delante de la chimenea mientras saboreas la bebida en tu taza. Notas el líquido caliente en tu boca y cómo entona tu cuerpo al pasar por tu garganta. Sientes cómo esta energía cálida te calma, reconforta y relaja. Miras el fuego en la chimenea, que baila como un espíritu antiguo, creando sombras y luces que se proyectan en los muebles y paredes, dibujando imágenes que, al moverse sin cesar, generan historias, narran cuentos efímeros que apenas duran un segundo antes de desaparecer, pero cuya sucesión continua apacigua y acuna el alma. Escuchas el silencio detrás del crepitar de las llamas, detrás de la suave lluvia que cae, y permites que tu mente entre en ese silencio, se expanda y relaje en esa quietud, apaciguando toda actividad, eliminando todo lo gastado y que ya no necesites.
Inhalas calma, bienestar, serenidad, relajación. Exhalas el cansancio, los pensamientos, la actividad, todo lo gastado que ya no te es necesario o no te aporta nada positivo. Al lado de la chimenea hay troncos de madera cortados y preparados para el fuego. Tomas uno con tus manos, percibes su peso y rugosidad, los anillos de crecimiento en la zona de corte. Y notas que este tronco representa toda esa energía gastada que ya no necesitas ni quieres. Anillos concéntricos de condicionamientos que han estado contigo, pero que se han hecho viejos y ya no te sirven. Abres la puerta de cristal de la chimenea y lo echas con amabilidad al fuego. Escoges otro tronco con todo aquello que te obstaculiza y te frena y lo añades a los otros que ya arden. Con las tenazas te ayudas para colocar la madera y atizar el fuego, avivando las llamas con el fuelle. Vuelves a cerrar la puerta mientras sigues mirando ese fuego que ahora arde con más fuerza. Como en un hechizo, esa danza eterna está transformando la energía gastada y cristalizada en luz, calor, paz, seguridad. De nuevo te acomodas y vuelves a beber de tu taza sorbos de paz y silencio. Sientes tu cuerpo, tu respiración, disfrutando de esta silenciosa presencia física. El sonido de la lluvia, como una nana celeste, te mece y adormece. Tus párpados, cada vez más pesados, se mueven despacio, llevándote al sueño. Se cierran y, sin darte cuenta, te duermes un instante. Abres los ojos de nuevo, sabiendo que te estás durmiendo. Quieres rendirte y entregarte al sueño. Pero una vez más miras el fuego purificar y transformar todo lo gastado, todos los obstáculos y bloqueos. Ahora son calor, paz, luz, silencio. Disfrutas esta transformación. La agradeces. Finalmente, rindiéndote a la llamada del sueño, te levantas y te diriges a la habitación que hay al lado.
Abres la cama acogedora y cálida que te invita a una noche de descanso profundo y reparador. Afuera la noche se ha extendido sobre las montañas y los bosques, mientras la lluvia sigue cayendo, suave, continua, incansable. Te metes en la cama sintiendo una enorme sensación de gratitud por este refugio de la lluvia, por todas estas comodidades y protecciones. Cierras los ojos, escuchas la lluvia y el silencio detrás de la lluvia. Sientes tu cuerpo sobre el colchón como sostenido por una nube mullida y cómoda, mientras el abrazo de las sábanas y mantas mantienen tu cuerpo caliente. Te acurrucas como un bebé en brazos de su madre. Tu respiración se va haciendo más lenta y pausada, llevándote al sueño. Tus párpados cerrados ya no intentan abrirse. Notas un ligero cosquilleo en la parte más alta de tu cabeza y desde ahí dejas que vaya descendiendo por todo tu cuerpo, relajándolo y durmiéndolo. La parte alta de tu cabeza, tu frente, tus cejas, párpados y ojos. Tu nariz, tus labios, tu boca, tu mandíbula. Los lados de la cabeza. La parte de atrás de tu cabeza. Duermes, descansas, te dejas llevar en el refugio de la oscuridad, al reino del sueño y del descanso. Tu cuello, tu garganta, tus hombros, la parte alta de tus brazos, desde tus hombros hasta tus codos, tus antebrazos, desde los codos hasta las muñecas, tus manos, desde las muñecas hasta la punta de los dedos. Descansas, todos tus músculos relajados. Duermes. Tu cuerpo y tu mente se restauran. Atrás, tu espalda, desde tu cuello y hombros hasta tus glúteos. Delante, tu pecho,
desde tus clavículas hasta el final de tus costillas. Tu abdomen, desde el final de tus costillas hasta tu pelvis. Tus muslos, desde la cadera y glúteos hasta las rodillas. Tus pantorrillas y espinillas, desde tus rodillas hasta los tobillos. Tus pies, desde tus tobillos hasta la punta de tus dedos. Todo tu cuerpo relajado, respirando, durmiendo, en total calma y bienestar, dejando que esta lluvia se lleve todo resto de actividad en tu mente, todo lo que ya no necesitas para este viaje al sueño y las estrellas. Inhalas paz, serenidad, calma, bienestar, sueño. Exhalas amabilidad, protección, seguridad. Una esfera de luz protectora, de paz y amor, envuelve tu cuerpo. Esta luz de paz aumenta y fortalece con cada respiración, sin esfuerzo, penetrando todas las partes de tu cuerpo, bañando aquellas zonas que más lo puedan necesitar, alcanzando incluso el nivel de tus células, relajándolas, equilibrándolas, calmándolas. Te sostiene, te nutre, te apacigua. El cuerpo, la mente y el alma. Descansas, duermes profundamente, como siempre has deseado, como siempre has querido, muy profundamente. Bajo el manto del cielo y de nubes, la lluvia con su melodía parece llevarte hacia el sueño. Te acuna, silenciando tu mente y apaciguando el corazón. Deja que el agua se lleve todas las preocupaciones, todo lo que te ha agitado en algún momento. Ya no te hace falta, no lo necesitas. Se aleja, se va, se lo lleva, como en esos regueros que se deslizan hacia los arroyos y luego a los ríos y finalmente al mar, al océano de amor divino que acoge y transforma todo.
Tu cuerpo se relaja suavemente. Se dirige a un sueño profundo y reparador. Todo descansa. Todo duerme. Todo se restaura. Las sensaciones que llegan de tu cuerpo parecen cada vez más lejanas y distantes, como si tu conciencia se alejara en una cápsula espacial hacia un viaje al espacio, cortando durante ese tiempo la comunicación con la nave nodriza. Incluso el sonido de la lluvia se aleja en la distancia. Te adentras en el sueño. Sueñas. Flotas. Vuelas. Flotas en esta esfera de luz. Te elevas dulce, suavemente, por encima de la cama, por encima de la cabaña, por encima del bosque, por encima de las nubes. Como un punto de luz, un punto puro de conciencia que no puede ser mojado ni secado, ni afectado o alterado de ninguna manera. Flotas, vuelas, elevándote sobre el planeta, jugando con las auroras boreales, para luego seguir subiendo y subiendo. Duermes, descansas, te repones, te restauras profundamente. Sueñas sueños hermosos, sueños que te nutren y te alimentan. Descansas. Todas tus células se restauran, se reponen. Tu mente descansa. Por la mañana te despiertas sintiendo energía y bienestar, notando cómo las emociones del día o días anteriores se encuentran cada vez más lejos y distantes. Duermes, flotas, sueñas.
Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo, como un punto de luz, como una estrella que brilla entre otras estrellas. Pura conciencia, sin forma, sin limitaciones, sin condicionamientos. Duermes, flotas, sueñas. Acudes en tu sueño profundo a la fuente de toda vida, de toda creación, de toda forma de conciencia. La fuente te nutre, te sostiene, te ama. Flotas, sueñas, duermes muy profundamente en la paz y relajación más profunda imaginable. Gracias, noche. Gracias, estrellas. Gracias, sueño. Gracias. Gracias. Tu cuerpo acostado descansa y se aquieta en el abrazo del momento presente. Sientes las sensaciones que te llegan, el peso de tu cuerpo como una rendición tranquila al reposo. La temperatura cálida o fresca en tus pies y manos, o el roce de la ropa y sábanas que acarician tu piel. Tu respiración, sin esfuerzo, se va calmando, haciéndose más rítmica, más abdominal, más lenta y pausada. Como una ola suave que llega a la orilla, tu abdomen se eleva suavemente cuando tomas aire y desciende relajado
cuando lo sueltas. Respirando siempre por la nariz, vamos a ayudar a tu mente a calmarse con un pequeño ejercicio de respiración. Inhalaremos en 4 segundos, haremos una pausa de 4, exhalaremos en 4 y haremos otra pausa de 4. Si te cuesta, no dudes en adaptarlo para ti a 3 o 2 segundos si lo necesitas, pero manteniendo este mismo patrón de inhalación, pausa, exhalación, pausa. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Toma aire. Retén. Suelta el aire. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Toma aire. Retén. Suelta el aire. Retén. Respira con normalidad. Deja que ahora tu cuerpo lleve el ritmo, mientras tú sigues observando este ciclo continuo de vida y paz en tu cuerpo. Percibes el suave movimiento de tu abdomen subiendo y bajando con cada respiración. Puede que aparezca la imagen en tu mente de tu abdomen respirando. En ese caso la observas con amabilidad y regresas de nuevo a la sensación física. Esta sensación corporal es tu ancla. Aquieta tu mente guiándola a la paz más profunda. Con cada respiración, tu mente se calma, se apacigua y te sumerges más profundamente en el ahora, atemporal, sin límites, sin fronteras, en la paz y relajación más profundas. Vas a darle a tu cuerpo un amable y sanador masaje de atención, con amabilidad infinita y amor sereno. Yo estaré contigo, guiándote, mientras tu conciencia se abre a la vida y energía que fluyen en tu interior, nutriéndote, sanándote, equilibrándote. Así, casi sin darte cuenta, te adentras en este espacio interno, donde se abre la puerta a un tesoro de paz infinita, calma profunda y presencia plena. Llevas tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla,
a una superficie pequeña como una moneda. Quizá notes un cosquilleo, hormigueo o calor. Observa. Si no notas nada, también está bien. Percibas lo que percibas, centra ahí tu atención. Amplía el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza. Una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Delante, tu frente. Y desde la frente desciendes, recorriendo todo el relieve de tu rostro, tus cejas, ojos, nariz, mejillas, tu mandíbula, boca y barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues de tu rostro. Tu atención se desliza ahora desde las sensaciones externas hacia tu espacio interior. Percibes la energía sutil, la vida vibrante que habita en tu cabeza y tu rostro. Recorres desde tu rostro hacia atrás, hasta la nuca y la zona occipital. Y desde detrás hacia adelante, hacia tu rostro otra vez. Sientes tu cabeza y su campo de energía, por dentro y por fuera. Todas las células de tu cabeza y tu rostro llenas de vida. Vida sanadora. Vida en equilibrio, en calma, serenidad. Lleva tu conciencia a tu cuello por detrás. A tu garganta delante. Y ahora, por dentro, desde tu garganta a tus cervicales.
y desde tus cervicales a tu garganta. La energía, la vida en tu cuello y garganta. Tus hombros, el derecho, el izquierdo, tu brazo superior desde el hombro hasta el codo, el derecho, el izquierdo. Tus antebrazos, desde los codos hasta las muñecas, el derecho, el izquierdo. Toda tu mano, desde tus muñecas hasta la punta de tus dedos. El dorso de la mano derecha, la palma, los dedos. El dorso de la mano izquierda, la palma, los dedos. Tus manos llenas de vibrante energía de vida. Tal vez percibas tus manos más grandes de lo que son, o sientas un suave hormigueo. Sea cual sea la sensación, obsérvala, acéptala y déjala ser, permitiendo que simplemente esté ahí. Vida serena, energía de paz, siempre presente en tus manos, en tus brazos, en tu cuello, en tu rostro, en tu cabeza. Tu atención desciende suavemente hacia tu pecho y tu respiración. Observa su ritmo natural. Siente las sensaciones que emergen y permanece en la paz de esas percepciones. Habita esta calma. Ve ahora a la mitad superior de tu espalda.
desde tus hombros hasta el final de tus costillas. Nota cómo descansa y se apoya en el colchón o superficie en la que tu cuerpo descansa. Los músculos se relajan, las vértebras se acomodan. Y de nuevo, por dentro, recorres desde tu pecho a tu espalda. Y desde tu espalda a tu pecho. Bajas a tu abdomen, desde el plexo solar o lo que llamamos boca del estómago, hasta abajo, en tu pelvis. Siente cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende suavemente al exhalar. Tu respiración en el centro de tu cuerpo, en el plexo solar, lleno de energía. Nota ahora la mitad inferior de tu espalda, desde tus costillas hasta el final de la espalda y de tu columna, en el coxis. Descansando, reposando, relajándose en esta paz. Y recorres ahora por dentro, desde tu abdomen hasta la mitad inferior de tu espalda. Y desde atrás, de nuevo hacia adelante, hacia tu plexo solar y abdomen. La vida, la energía, serena, plena, presente, en tu abdomen, pecho, espalda, tus manos, tus brazos, tu cuello, tu rostro, tu cabeza. Tu conciencia baña ahora tus piernas, tus caderas y muslos por delante, en la derecha, en la izquierda. Tus glúteos y muslos por detrás, el derecho, el izquierdo. Desde tus rodillas hasta tus tobillos, tus espinillas por delante
tus pantorrillas por detrás, la derecha, la izquierda, y tus pies, desde tus tobillos hasta la punta de los dedos de tus pies. El derecho, por delante, el empeine. La planta del pie. Los dedos. El izquierdo, el empeine. La planta. Los dedos. Tus pies vibrando, llenos de vida, de energía. Tus pies, tus piernas, tus muslos, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, tus brazos, manos, tu cuello, tu rostro, tu cabeza, llenos de energía serena, de vida. Todo tu cuerpo lleno de paz, de serenidad, como si flotara en este océano de energía y vida. Tu conciencia expandida navega suavemente, como en una barca, hacia la paz infinita. La vida y la energía fluyen en todo tu cuerpo. Energía de paz, amor, conciencia y sanación. Todas las células de tu cuerpo se bañan de esta energía de vida restauradora y sanadora, mientras su impulso expande tu conciencia plena, dichosa, profundamente presente. Puedes sentir tu cuerpo más grande de lo que es, o percibir un suave hormigueo, una vibración sutil o la sensación de estar flotando. Puedes percibirla solo en algunas partes, como tu cabeza, tu rostro, tus manos o tus pies.
Lo sientas como lo sientas, está bien. Es perfecto. Si te resulta difícil percibir la energía, imagínala como una luz suave que crece y se expande, hasta que tu cuerpo se disuelve y solo queda la luz. O visualiza tu cuerpo envuelto en un mar infinito de luz y conciencia. Con cada inhalación, inspiras esa luz que te llena por completo, haciendo tu cuerpo cada vez más luminoso, más ligero, más sereno. Sea como sea que lo percibas, como energía en todo tu cuerpo o en algunas partes, o como una luz sutil, centra ahí tu conciencia. Déjate llevar por esa sensación, permitiendo que las percepciones físicas se desvanezcan poco a poco, hasta que solo quede la vibrante sensación de vida, serenidad e intensa presencia. Conciencia que flota y se funde en la conciencia infinita del universo, siempre presente, serena, amable y en paz. Vida sin límites, sin fronteras, en un espacio de pura calma y eternidad. No tienes una vida, eres vida. Vida que se expande más allá de tu cuerpo. Conciencia que se funde con la energía de vida y amor que habita en todo lo que te rodea. Esta energía te conecta con la pura energía de amor que da vida a las personas o animales en otras habitaciones, en la calle, en la ciudad o en el campo. Plantas, animales, personas, toda la vida en el planeta y aún más allá, hasta donde tú desees, en la vastedad infinita del universo. No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena,
potente de vida. Fuente que es presencia consciente, siempre presente, inmutable, serena, silenciosa, en su paz infinita y su amor incondicional. Permaneces con agrado en el corazón de esta quietud absoluta, en el centro sereno y eterno de la fuente de vida. Te nutre, te acoge en su presencia de amor puro y sereno. Todo comienza a desvanecerse, como si flotaras suavemente en un mar de calma infinita. Las sensaciones de tu cuerpo se disuelven, cada vez más sutiles, más lejanas. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de vida. Sientes un profundo agradecimiento por este instrumento maravilloso que es tu cuerpo, que ahora percibes como una suave señal en la distancia. Mi voz, al igual que cualquier otro sonido, se va desvaneciendo, alejándose cada vez más. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de amor. Flotas en completa calma. Los límites entre tu conciencia personal y esta conciencia de amor se difuminan. Te dejas llevar. Te entregas en total rendición a la paz y amor más absolutos e incondicionales. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de paz.
Dejas que tu cuerpo duerma en la cama, donde lo dejaste, en tu refugio sagrado para el descanso y la reparación. Mientras tu conciencia pura se alimenta, descansa, se conecta en la fuente. Te entregas sin esfuerzo al abrazo sereno del descanso, a la quietud, la paz y el sueño profundo que te envuelve. Te entregas a esta calma infinita donde todo se diluye y solo permanece el descanso profundo y reparador, la paz, la dicha, el amor. Tu cuerpo se repone. Tu mente se aquieta y se restaura. El mundo físico y mental se entregan al sueño y descanso y duermen profundamente toda la noche. Mientras tu ser trascendente se conecta y nutre en la fuente de vida, de paz, de amor puro e infinito. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la luz de la conciencia. Que así sea. Gracias, vida. Gracias, paz. Gracias, amor incondicional. Gracias, descanso. Gracias. Gracias.
Pestañea despacio 2 o 3 veces, como si tus párpados pesaran. Luego, cierras los ojos, relajando cejas, párpados y los músculos de tus ojos. Respira. Nota el flujo suave y continuo de tu respiración. Si te acabas de acostar, puede estar un poco agitada debido al movimiento reciente. Observa cómo se va calmando y enlenteciendo según tu cuerpo permanece quieto con los ojos cerrados. Tu respiración refleja la actividad de tu mente y tu cuerpo, pero también puedes ayudar a calmar tu mente por medio de tu respiración. Tomando el aire por la nariz, notando cómo se hincha tu abdomen al hacerlo, inhala en 2 tiempos, retén brevemente y suelta el aire en un suspiro. Retén antes de volver a tomar aire de nuevo el tiempo que puedas, poco o mucho. Haz este suspiro 2 veces. Te espero. Respira con normalidad, inhalando y exhalando por tu nariz, notando cómo tu abdomen asciende al tomar aire, desciende relajado al soltarlo. Percibe cómo la respiración te llena de la fuerza de la vida, una fuerza que ahora se manifiesta serena, tranquila, pausada. Inhalas paz, serenidad, calma. Exhalas cualquier resto de tensión o agitación que pueda quedar. Como un manso río que fluye suavemente hacia el océano de la paz, a través de tu respiración, tu mente se aquieta como la brisa inmóvil en una noche cálida. Observa el fluir continuo de tu respiración serena, permaneciendo plenamente presente en este momento de calma. Recorre tu cuerpo amablemente desde la cabeza hasta los pies, relajando aquellas partes donde notes que aún queda algo de tensión o incomodidad. Como un explorador, adéntrate en el misterio de tu propio cuerpo. Trae a la luz de tu conciencia las sensaciones donde estén, como sean.
sin enjuiciar, sin protestar, solo observando, como un niño que todavía no habla y mira el mundo y lo descubre. No hay bueno ni malo, solo observa y lleva tu respiración a esas zonas de tu cuerpo. Lleva tu conciencia, tu amabilidad, tu reconocimiento, que trae finalmente relajación y flexibilidad. La parte alta de tu cabeza, la cúspide. Tu frente, tus cejas, tus párpados, tus ojos. Tus mejillas, tu nariz, el aire pasando por tus narinas al respirar. Tus labios, tu boca, tu mandíbula. Los lados de tu cabeza y tus orejas. La parte de atrás de tu cabeza, tu nuca, tu cuello. Tu columna, tu espalda, desde arriba, desde tu cuello y hombros, hasta tus lumbares, coxis y glúteos. Tus hombros, la parte superior de tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus manos, tus dedos. Por delante, tu garganta. Tu pecho y tus pulmones llenándose y vaciándose de aire al respirar. Tu abdomen subiendo y bajando suavemente con tu respiración. Y descendiendo por tu pelvis, tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies, los dedos de tus pies. Tu cuerpo quieto, relajado, tranquilo. Tu colchón recibe tu cuerpo como la tierra que acoge la semilla. Se hunde con agrado, abandonándose y entregándose al descanso, al abrazo de la noche, al cobijo del sueño.
Inhalas calma, serenidad, amabilidad. Exhalas toda tensión o molestia que aún pueda quedar. Deja que esos restos se disuelvan y desaparezcan en el espacio, llevados por la brisa del amor que limpia y refresca recorriendo el bosque de las células de tu cuerpo. Ves una niebla blanca y agradable despejarse y abrirse y permitir el acceso a una escalera de luz que se despliega delante de ti. Su resplandor suave y apacible te llama, como el faro que guía a los navegantes hacia el puerto seguro y amigo. Aceptas la invitación con agradecimiento y te acercas al pie de la escalera. Vas a subir despacio, con calma, sintiendo que con cada escalón elevas tu nivel de energía y conciencia. Comienza a ascender mientras yo cuento del 1 al 10. Y cuanto más alto sea el número, más profundamente serena estará tu mente. Más te liberarás de miedos, ataduras, identidades, apegos o bloqueos. Subes con decisión y con calma, con seguridad. Es tu escalera. Se ha abierto para ti. 1. Tu mente y cuerpo se sumergen en una relajación profunda, muy profunda, como si dejaras atrás una pesada mochila llena de miedos e inseguridades. No los necesitas. Ves cómo se desvanecen en la luz, dejando tras sí un espacio de paz, serenidad y ligereza. Dos. Tu cuerpo quieto, tu mente en silencio, tu corazón abierto y ligero. Con cada escalón que subes, con cada respiración, sin esfuerzo, aumenta tu paz interior. La luz de esta escalera penetra en todo tu ser, disolviendo todo bloqueo, descubriendo dentro de ti una serenidad, paz y amor cada vez más profundos.
3. En tus manos llevas unos lazos largos que descienden detrás de ti hacia el mundo físico. Sueltas los lazos de estos apegos que ahora no necesitas. Simplemente los sueltas y dejas que se disuelva en la luz todo apego innecesario. Sigues avanzando. Nada te retiene. Nada te frena. Libre, sin ataduras, asciendes. Cuatro. El aire que respiras es amor. La luz que te ilumina es amor. Sientes como una corriente, una lluvia, una energía de amor incondicional fluye incesante e inagotable hacia ti y hacia el mundo. La trama y la urdimbre de energía que crea el universo y lo mantiene. Cinco. Apenas percibes tu cuerpo. Sus señales y sensaciones llegan cada vez de más lejos. Tu cuerpo duerme allí, en la distancia, en la seguridad de tu habitación y tu cama, mientras tú continúas avanzando por esta escalera de paz, dicha y amor, serenidad, calma, bienestar. Seis. Tu mente más y más relajada, en total quietud, en total silencio. Se convierte en espacio puro, limpio, luminoso, como el espacio de la sala de conciertos, esperando que comience la melodía de la orquesta que ahora permanece callada. Paz, silencio, quietud. 7. Esta corriente de amor que percibes baña todo el espacio, desciende hacia todo
y hacia todo lo que encuentre. Desciende también hacia tu cuerpo, alimentándolo y nutriéndolo. Abres tu corazón. Sientes este amor. Dejas que te penetre. Dejas que te atraviese. Y finalmente, tú también desbordas amor. Ocho. Como una vestimenta y una máscara de teatro, dejas atrás identidades, personalidades, máscaras, disfraces. Al hacerlo, tu forma humana se va desvaneciendo, difuminando en esta luz de amor. Poco a poco te vas percibiendo como un globo o esfera de luz o energía de paz y amor puro. Nueve. Ahora también la escalera comienza a desvanecerse. Se va fundiendo en la oscuridad aterciopelada del espacio. Empiezas a flotar, sin forma, un punto de conciencia, solo un punto de conciencia, tan pequeño como un grano de arena, tan grande como el universo, flotando, ingrávido, sin forma, sin peso, libre. Todo paz, todo calma, todo amor, todo conciencia, todo ser, solo ser. Diez, 10, 10. Flotas sin peso. Ninguna forma te ata. Ninguna barrera te limita. Transparente, sin fronteras, te dejas atravesar y nutrir por este amor inmenso e infinito que desborda todo lo que la pequeña mente pueda concebir. Deja que te llene. Deja que te nutra. Deja que te alimente. Deja que te sostenga.
no sabes dónde te encuentras, ni tampoco si dónde sería la palabra adecuada, porque no lo percibes como un lugar. Es todo. Es uno con todo. Detrás de toda forma de vida, detrás de tu propia forma de vida, has rastreado y llegado a la fuente. Has encontrado la trama y urdimbre de amor del universo, la corriente de amor divina, la fuente sagrada. Te llena ese amor y desbordas amor. Sin poder evitarlo, derramas amor en todas direcciones. Ahora sabes que nunca habías salido de aquí, que siempre has estado aquí, que solo tenías que recordarlo. Regresa a las sensaciones agradables y dulces de tu cuerpo relajado y dormido. Percibe tu respiración lenta y pausada. Los músculos del cuerpo y de tu rostro profundamente relajados. Permite que ahora el sueño también llegue a tu mente y conciencia. Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate, abandónate, duerme. Gracias, fuente. Gracias, sueño. Gracias, noche. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad, atesorando la fuente en tu corazón.
Tus pensamientos se desvanecen, igual que las formas y colores del mundo lo hacen al llegar la noche. Tu mente permanece en silencio y serena. Duermes. Las estrellas te guían en la noche hacia el descanso más profundo y hermoso. Se abren las puertas del reposo. Descansas. Duermes. Sueñas. Duermes profunda, muy, muy profundamente, toda la noche. Gracias, fuente. Gracias, noche. Gracias, sueño. Duermes. Si hay algo que ajustar, hazlo ahora. Mueve la manta o la almohada o lo que necesites para encontrar la comodidad que deseas. Asegúrate de que tus dedos estén extendidos suavemente, sin cerrar las manos, dejándolas abiertas y relajadas. Comprueba que tus pies caigan con naturalidad hacia los lados, sin tensión ni rigidez, en su postura natural de descanso. Muévelos si te hace falta. Respira suave, despacio, pero sin forzar, tomando y soltando el aire por la nariz. Puedes sentir el suave vaivén de tu respiración, cómo tu abdomen se eleva ligeramente al inhalar y desciende suelto y relajado al exhalar.
Solo obsérvalo, sin esfuerzo, sin tensiones, notando las sensaciones físicas de tu respiración. Prestas atención ahora a los sonidos. Escuchas mi voz, quizá tu propia respiración o los sonidos de fondo en el cuarto o afuera de tu casa. Y percibes también el silencio que hay detrás de los sonidos. El silencio relajado y tranquilo de la noche y el descanso. Escuchas, percibes, observas. Sientes ahora la superficie de la cama debajo de ti. Notas las sensaciones que llegan de tu cuerpo, su posición o temperatura. Y percibes cómo el colchón te sostiene, acogiendo cada músculo, cada articulación, mientras todo tu cuerpo va cediendo, poco a poco, a la paz y al descanso. Centras ahora tu atención en la oscuridad que ves detrás de tus párpados. Sientes cómo este manto azabache de la noche te envuelve en su capa de protección y amor sin límites. Durante un breve instante, vuelves a abrir los ojos mirando la oscuridad que te abriga y rodea. Los vuelves a cerrar como un manto de terciopelo negro que te envuelve y protege. Y notas cómo al cerrarlos otra vez, esta sensación de relajación y bienestar se duplica y profundiza, adentrándote más en este espacio de paz y quietud. El día con toda su actividad física y mental ya ha quedado atrás. Tu atención, que durante toda la jornada ha estado yendo de un asunto a otro, se asienta ahora en la calma y la serenidad. Y al igual que los pájaros detienen su vuelo y descansan en el nido, tu cuerpo se aquieta, se relaja y tu mente se silencia y calma. Igual que una ola que avanza y se retira, tu respiración fluye en un ciclo. La inhalación llega a su punto máximo, se detiene por un instante
y da paso a la exhalación. Luego otra pausa y el ciclo comienza de nuevo. Estas pausas pueden ser apenas un instante o a veces, al relajarnos, se prolongan. Sin forzar nada, solo observa. Percibe estas transiciones, estos breves instantes de quietud en tu respiración. En unos instantes te pediré que tomes el control inhalando profundo y exhalando muy despacio, siempre por tu nariz, para luego soltar este control y dejar que sea tu cuerpo el que respire al ritmo que desee. Y notarás cómo, cada vez que lo hagas y regreses a tu ritmo natural, tu cuerpo y tu mente se sumergirán aún más en la calma, profundizando en esta sensación de serenidad y descanso. Ahora tomas aire de forma más profunda, notando cómo tu abdomen se hincha y lo sueltas todo lo despacio que puedas, extendiendo este momento. Vuelves a respirar normal, percibiendo cómo tu respiración fluye despacio y suave en tu cuerpo, profundizando tu serenidad, aumentando y multiplicando esta sensación de relajación y calma. De nuevo inhala un poco más profundamente y exhala despacio, lento, sin prisa. Vuelves a respirar con normalidad y sientes cómo te dejas caer en este espacio de descanso, quietud y calma. Cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma, dicha, amor, vida. Cada vez que lo sueltas, exhalas toda tensión residual, todo lo gastado, todo aquello que ya no te hace falta. Cada pausa entre respiraciones incrementa el silencio en tu mente. Y así, con cada respiración, sin esfuerzo, esta relajación e intenso bienestar profundizan más y más. De la misma forma en la que se aquietan las aguas de un lago cuando el viento ha cesado, hasta desaparecer toda onda o agitación, hasta quedar como un espejo completamente sereno, transparente, quieto, en calma. Así, igualmente,
tu mente se calma y se serena. Repetimos una vez más. Inhalas profundo y exhalas despacio, muy despacio. Y luego dejas que tu cuerpo respire a su ritmo, tranquilo, suave, despacio, casi imperceptible, entrando más y más hondo en este abrazo de serenidad y paz profunda. Te encuentras en la orilla de un lago. Una pradera de suave hierba se funde con el agua en un abrazo de amor silencioso. Rocas de granito suaves y redondeadas por el tiempo descansan cubiertas de un musgo espeso y mullido como una alfombra de hadas. A lo lejos se elevan majestuosas montañas, mientras los bosques, como antiguos guardianes, protegen el misterio y la magia que habitan estas aguas ancestrales. Las nubes abrazan las cumbres de las montañas, ocultándolas y revelándolas como en un juego. El viento de altura las arrastra con rapidez, deslizándolas a través del cielo. A ratos se abren, aquí y allá, ventanas efímeras que dejan al descubierto un firmamento infinito donde las estrellas titilan, eternas y misteriosas, en la inmensidad de la noche. Una pequeña tormenta de verano ha quedado atrás. Ha dejado un aire tibio que acaricia con dulzura tu rostro. Las aguas del lago, agitadas por este leve aire, se rizan suavemente en un último eco de la tormenta. Una barca cruzó el lago hace varios minutos y las ondas que formó llegan ahora a la orilla como pequeñas olas que acarician la pradera. La barca ya no se ve ni se oye, pero su eco aún persiste en el agua. Observas este movimiento, similar al de tu mente, a veces serena, a veces inquieta, y cuyas ondas impactan también en las orillas de tu cuerpo. Y tú estás ahí, observando este paisaje, que es un espacio sagrado de miles de años. Sientes cómo el lago, las montañas y los bosques te reconocen. Te han estado esperando y ahora te acogen con la paz y la generosidad de lo eterno.
Con esta imagen todo tu cuerpo se relaja, se entrega. Tus párpados, pesados y cerrados, descansan en la quietud. Tu respiración fluye suave y lenta, como una brisa tibia que te envuelve en la serenidad. Y sí, claro que sí. A veces tu mente se activa un poco, como esas ondas del lago, como esas nubes en el cielo, o como una luciérnaga que durante un instante brilla en la oscuridad de la noche y luego se apaga. Es curioso porque cada vez que una luciérnaga brilla un momento, cuando se apaga, esta relajación aumenta y se duplica. Sientes con agrado que te envuelve con más fuerza, llevándote al descanso, acogiéndote en este abrazo de reposo, paz y restauración. Ahora ves una pequeña luz titilando entre los árboles. Parpadea un instante y luego se apaga. Y al hacerlo, tu mente aumenta su calma y serenidad. Se silencia más y más y te adentras aún más hondo en la tranquilidad, en la calma y paz profunda de este momento de eternidad. Puedes encenderla una vez más, quizás sobre el musgo que abriga las piedras y rocas, y verla titilar por un momento y luego dejar que desaparezca. Y así te deslizas con ella aún más hondo en el silencio y la quietud, penetrando como nunca antes en esta sensación de paz, de plenitud, de bienestar profundo. Un cómodo sillón de campo reclinable te invita a sentarte. Te acomodas y desde ahí puedes observar el lago, las montañas y las nubes desplazarse rápidas en el cielo. Aunque a tu alrededor la brisa es suave, en lo alto el viento danza con fuerza, deslizándose entre las cumbres y los bosques, arrastrando las nubes que aún se aferran y resisten. Entre los jirones que el viento desgarra, se revela la inmensidad del cielo nocturno, un manto de terciopelo oscuro bordado con estrellas que brillan como diamantes, cosidos con hilos invisibles de amor y eternidad. La brisa baila con las aguas del lago, que se ondulan en delicadas y pequeñas ondas.
Su aliento viaja más allá, deslizándose entre los árboles y ascendiendo por las montañas como un susurro que enlaza todo en una sinfonía de calma y paz. Sientes cómo tu alma se abre con amabilidad al contemplar esta escena, espejo de tu propia mente. Nubes que cubren por momentos la inmensidad del cielo, como los pensamientos que en ocasiones velan tu verdadera esencia de luz, amor, paz. Ondas que rizan la superficie del lago como la agitación de la mente que impide reflejar con claridad la conciencia que eres. Y sin embargo, ahora te das cuenta que este juego de ocultamientos es en sí mismo increíblemente hermoso, potente y revelador. Desde este espacio de paz, comprensión y calma, no resistes ni luchas. No intentas eliminar ni bloquear los pensamientos. Observas lo que ocurre en el paisaje de tu mente y lo que el clima de hoy, de este instante, te trae. Es verdad que a veces el frío, la lluvia o el viento son duros. Pero desde aquí, desde este espacio de conciencia, reconoce su naturaleza pasajera y cambiante, sabiendo que tanto el cielo despejado como el cubierto son experiencias y que igual que las nubes no manchan ni alteran la esencia pura del firmamento, tu actividad o agitación mental tampoco alteran tu esencia verdadera. Toda duda, todo juicio ha quedado suspendido, dejando paso a la conciencia luminosa que observa en quietud, amor y amabilidad. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. No eres tu mente. No eres tus pensamientos. Como el cielo tampoco es las nubes, ni el lago es el firmamento, aunque pueda reflejarlo. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. Tu naturaleza es ese espacio infinito, gigante, enorme, atravesado por la luz del amor que solo se hace visible al tocar el mundo físico.
Permaneces en este espacio de conciencia, de observación amable, sin juicios ni rechazo, en esta comprensión de la vida y de tu propia mente. Y así, desde esta aceptación, el viento termina por llevarse las últimas nubes. La temperatura en la noche sube y aquellas que aún quedan se disuelven en el aire cálido, desapareciendo por completo. Ahora la bóveda celeste se abre en su totalidad ante ti. La Vía Láctea se extiende como un río de luz, cruzando el firmamento de extremo a extremo. Un puente brillante que une dos orillas de conciencia, solo aparentemente separadas, pero conectadas en su esencia en la eternidad. La brisa en el lago se ha detenido por completo. Las ondas se van debilitando hasta que la superficie queda en absoluta quietud. Ahora sus aguas son un espejo perfecto que refleja con total fidelidad las rocas, la hierba, los bosques y las montañas. Incluso las estrellas y la Vía Láctea parecen brillar en su profundidad, como si el cielo y la tierra se fundieran en este momento de eternidad. Los dos mundos, el de arriba y el de abajo, se entrelazan en un abrazo de creatividad y magia que se repite, enamorado, una y otra vez desde hace miles de años. Y así, de la misma manera, tu mente se silencia, se aquieta completamente, reflejando como otro espejo perfecto la verdadera esencia de espacio, luz, amor y paz que tú realmente eres. La luz de las estrellas de la Vía Láctea se concentra en una corriente luminosa de amor y paz que penetra desde la cúspide de tu cabeza y recorre todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, espalda, pecho, abdomen, brazos y manos,
piernas y pies. Disuelve todo pensamiento restante. Relaja y duerme tu cuerpo mientras la conciencia que eres vuela libre a la fuente. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de vida, hacia la fuente de amor, hacia la fuente de paz. Abandonas todo esfuerzo. Te dejas caer en los brazos de esta serenidad, de este silencio y quietud. Disfrutas y saboreas este delicioso momento en que todo se calma y apacigua. Y entonces te das cuenta de que esta calma nace dentro de ti, fundiéndose con la serenidad y paz de la fuente. Dentro y fuera ya no existen. Solo calma, quietud, amor, dicha. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Te abandonas con agrado a esta relajación. Las sensaciones de tu cuerpo, si aún las percibes, van quedando más y más lejanas, como si flotaras, sin peso, en la ingravidez del espacio. Un punto de conciencia en un espacio de conciencia. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. El mundo, sus actividades, tu cuerpo, sus sensaciones, tu mente, sus movimientos, todo se aleja. Queda ahí abajo, mientras tú te elevas sobre el mundo, sobre el planeta, en el espacio del silencio, del amor y la paz. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Como el cosmos, eres espacio. Como las estrellas,
eres luz. Como las montañas, eres fuerte. Como el lago, eres amable. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Duermes en calma, en paz, y mientras tu cuerpo descansa, tu alma se alimenta en la fuente del amor, la paz y la vida. Descansas fácilmente, sin esfuerzo, muy profundamente, toda la noche. Gracias, descanso. Gracias, noche. Gracias. Gracias. Con tus ojos abiertos, observa la oscuridad delante de ti. Si se puede ver la silueta de algún objeto, déjala a un lado y solamente observa la oscuridad, el espacio, el no objeto. Mirando la oscuridad, percibe cómo tus párpados, al pestañear, desean cerrarse y se hacen cada vez más y más pesados. Nota ese deseo, pero no te rindas a él inmediatamente. Observa. Deja que cada pestañeo sea más lento, que el tiempo en que tus párpados se cierran se vaya alargando.
Los vuelves a abrir un poco otra vez y al contar 3, 2, 1, permites que se cierren suavemente, sin esfuerzo, trayendo descanso a tus ojos y tu mente. Disfruta de este momento. Observa esa sensación agradable y vuelve a observar la oscuridad, ahora con tus ojos cerrados. Tu atención ha estado yendo de un asunto a otro todo el día y muy a menudo no te has parado a sentir, a conectar con tu cuerpo ni tu respiración. Respirando siempre por la nariz, lleva ahora tu atención con amabilidad hacia el movimiento suave de tu abdomen. Cómo sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Deja que tu conciencia se ancle en este flujo de vida siempre presente, aquietándose, serenándose al encontrar su casa y su hogar. Siente el fluir de tu respiración y presta especial atención a la pequeña pausa que se produce entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. Este instante de pausa, de silencio, de vacío, quizá vaya alargándose de forma natural al poner ahí tu conciencia. Nota esa pausa y date cuenta también de cómo tu mente se aquieta, se queda en silencio en ese instante. Al ritmo pausado de tu respiración, inhalas paz, calma, serenidad, bienestar. De forma natural, cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pudiera aún quedar, soltando el peso que tus hombros hayan podido llevar en el día, liberando, dejando ir. Con cada respiración, tu cuerpo se aquieta. Con cada respiración, tu mente se silencia. Con cada respiración, tu cuerpo se relaja más profundamente.
Con cada respiración, tu paz interior aumenta. Te distancias de los pensamientos transitorios y pasajeros del día, disfrutando del efecto de calma profunda que esta respiración tiene en tu mente y en tu cuerpo. Y ahora lleva tu conciencia no a la sensación de respirar, sino a la facultad, a la capacidad de sentir, de notar tu respiración. Tu conciencia se expande y es testigo de que eres consciente. Observas desde una mayor distancia, notando cómo ocurre tu respiración en un proceso bello y hermoso que acontece aparte de ti, casi como si lo observaras desde fuera, trayendo sin esfuerzo el primer desapego de la identidad. Ahora percibe las sensaciones que te llegan de tu cuerpo en toda su longitud, desde tu cabeza hasta tus pies. Peso, temperatura, el tacto de tu ropa, de las sábanas, el peso y calor de las mantas si las tienes. Abre tu conciencia a percibir todo lo que te llega de tu cuerpo, todo el espacio de tu cuerpo. Y de nuevo, lleva tu conciencia a la facultad de sentir, de percibir, a la capacidad de notar cómo tu cuerpo envía información a tu cerebro que te permite saber cómo está. Al hacerlo, es probable que percibas todo el abanico, todo el espectro de sensaciones de tu cuerpo. Pero, al mismo tiempo,
como si ese testigo silencioso de alguna forma estuviera fuera, observando, trayendo el segundo desapego de la identidad. Tu conciencia se expande, percibes una realidad más grande y amplia, desbloqueando de tu interior la fuente de paz, calma, amor y dicha serena de la conciencia luminosa que tú eres. En el ojo de tu mente ves una playa de aguas limpias y transparentes. Solo la arena blanca, el agua transparente, el cielo, la brillante luna llena y tú. Te encuentras en una pequeña barca que se balancea suavemente cerca de la orilla. Te asomas y ves con claridad los peces nadando, la arena blanca del fondo, algunas piedras y rocas en las que nadan peces de distintos tamaños y colores y una estrella de mar que se desplaza despacio y sin prisa. Este agua transparente es un símbolo de tu mente tranquila y calmada. Y cuando la mente permanece serena, te permite ver tu esencia luminosa con claridad. Otros símbolos los ofrece el cielo, donde brilla la luna, blanca y resplandeciente, trayendo el reflejo de la luz del sol al espacio de la noche, iluminando el agua, la arena blanca de la playa, las colinas que la bordean y permitiendo que las rocas arrojen curiosas y caprichosas sombras. Te miras las manos que puedes ver con nitidez bajo la luz de la luna llena. Luego la miras. Parece que emite luz propia. Sin embargo, no lo hace. Como un espejo, refleja la del sol. Miras el camino de luz que la luna dibuja sobre el mar. Parece que el agua brilla, que emite luz. Sin embargo,
tampoco lo hace. Es, de nuevo, un reflejo, un hermoso reflejo. En el fondo de la barca hay una colchoneta y te tumbas sobre ella para ver el cielo. A pesar de la luz de la luna, en el cielo limpio y claro puedes ver cientos de miles de estrellas y el camino plateado de la Vía Láctea extenderse de parte a parte. No sobrepones ninguna expectativa. No esperas que el mar, la playa o este cielo te sorprendan. Aquietando tu mente de toda proyección, de todo deseo, de todo pensamiento, abres tu corazón y dejas que el cielo entre en tu interior. Ahora miras no las estrellas, tampoco la luna, sino el espacio oscuro entre las estrellas. Hay una profundidad detrás inmensa, difícil de concebir para la mente humana. No solo una profundidad física, percibes que hay algo más grande, más profundo, como una puerta que se abre al misterio más hermoso. Continúas mirando esa oscuridad sin forma, sin objetos. Tu mente se aquieta y detiene su actividad. Todo se hace silencio. Sientes que esta penumbra te cubre como si fuera una manta de amor y cómo te llena la más absoluta paz y serenidad. El amor más incondicional. Y te permites descansar, mecerte en este abrazo que te sostiene. Oscuridad de la que surge la luz. Conciencia pura no manifestada de la que surge la energía primordial que da vida al universo, a todas las formas de vida y a tu propio cuerpo. Conciencia manifestada como luz pura que se expresa y revela.
En el corazón de la serenidad y la paz, tomas conciencia de que tu mente actúa como la luna, reflejando la luz de la conciencia. Parece brillante por sí misma, pero es una hermosa luz prestada. Y así llega el tercer desapego de tu identidad con la mente y su actividad. Son solo reflejos, destellos que se mueven sin cesar. Y ahora tú dejas esos reflejos y asciendes a la fuente de luz. Asciendes como en una escalera a través del reflejo en el agua, llegando a la luna, luego al sol y finalmente a la oscuridad de la que todo surge. Ahora puedes sentir que desde la oscuridad del cielo hay un flujo de amor constante que atraviesa las estrellas, la luna, las nubes que cruzan el cielo, llegando a la tierra, al océano, a los animales y plantas, a las rocas, a la arena, a la barca que te sostiene, a tu propia mente y tu cuerpo. Puro amor, constante, continuo. La paz más absoluta. La dicha más plena. Miras con amabilidad y comprensión estos dos mundos que reflejan la dinámica del viaje de la conciencia. Tu esencia luminosa, espaciosa, profunda, inmensa, en contraste con la actividad de la mente, rápida, fugaz, pasajera, moviéndose sin cesar, como el reflejo de la luz de la luna en el mar. Te desapegas de esa actividad mental, de todos esos pensamientos,
No eres eso. Los observas con amabilidad y comprensión, recibiendo el aprendizaje que puedan traer para dejarlos flotar y marcharse, desapegándote de ellos, reconociendo su naturaleza pasajera y cambiante, sabiendo que son parte de tu experiencia, pero que no identifican tu esencia. Surge ahora un amplio espacio de conciencia. No eres tus pensamientos. No eres la luz reflejada que se mueve sin cesar sobre el océano. Observas esta danza constante, bailas con ella sin dejarte arrastrar por la siempre cambiante narrativa de la mente. Tú eres ese espacio inalterado, grande y hermoso, que está detrás de toda apariencia. Sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Llega el dulce momento del sueño. No necesitas hacer nada. No necesitas esforzarte. Solo rendirte a esta serenidad, a esta calma que surge de tu interior, saboreando este momento delicioso en que todo se va apagando, aquietando y calmando. Sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Notas las sensaciones de tu cuerpo cada vez más lejanas. Te sientes flotar, libre, sin ataduras. Disfrutas de esta sensación dejando atrás el mundo y sus ajetreos, tu cuerpo y sus sensaciones, tu mente y su actividad, elevándote con confianza y con calma, ascendiendo en plena dicha en tu camino hacia las estrellas.
sueltas, dejas ir. Estás a salvo, estás en seguridad. Dejas atrás todo apego, todo lazo, toda atadura. Tu forma física se va disolviendo. Aquí no es necesaria. Eres pura presencia. En el espacio oscuro del cosmos, un punto de conciencia en total calma y dicha. Como el cosmos, eres espacio. Como las estrellas, eres luz. Como el mar, eres vida. Como la playa y la bahía, eres amor. Estás en paz. Tu esencia es espacio. Tu esencia es luz. Liberas los apegos, las identidades. No te aferras. Liberas, sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Confías en el flujo de la vida. Abrazas sus giros y cambios. Permites que te fortalezcan y te enraizas en tu verdadero ser. Tu auténtica naturaleza es la paz. Tu auténtico ser es dicha. Tu auténtica esencia es amor. Confías. Te entregas y te rindes al sueño reparador. Sientes una gran calma al comprender que hay algo luminoso que perdura detrás de todo aquello que cambia. Abrazas este momento, este ahora, con el corazón pleno. La noche y el sueño te envuelven en un abrazo de paz y amor que te mece llevándote al descanso más profundo y restaurador. Duermes en calma. Duermes en paz. Tu cuerpo se restaura.
Tu alma se alimenta de la luz de las estrellas. Duermes fácilmente, sin esfuerzo, profunda, muy profundamente, toda la noche. Y al dormir, con cada respiración, tu cuerpo y tu cerebro ahondan sin esfuerzo este delicioso sueño. Gracias, noche. Gracias, descanso. Gracias, sueño. Gracias. Gracias. El mayor lastre de la vida es la espera del mañana y la pérdida del hoy. Séneca. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin ansiedad por el futuro. Séneca. Como una hoja desprendida del árbol, la mente se mueve agitada por los vientos de influencias del entorno. Aquieta tu mente centrando y enraizando tu conciencia en el ahora a través de la respiración. Inhala y exhala por la nariz y observa cómo la energía de la respiración se mueve en tu cuerpo. Como la brisa del día que comienza, tu respiración vivifica el bosque de tus células. Vamos a aquietar aún más tu cerebro y sistema nervioso con la ayuda de un fácil ejercicio respiratorio. Para ello, vas a inhalar en 2 tiempos, tomas aire elevando tu abdomen, paras y vuelves a inhalar un poco más. Sueltas el aire en un suspiro y haces una pequeña pausa antes de volver a respirar con normalidad. Así.
Te espero. Deja ahora que tu respiración fluya. Observa sin intervenir ni cambiar nada, dejando que sea la sabiduría de tu cuerpo la que se encargue de este proceso de vida. Abre las ventanas de tu cuerpo. Deja que entre el aire. Observa cómo la vida penetra profundamente, alcanzando todas y cada una de tus células. Cada vez que tomas aire, inhalas calma, serenidad, bienestar. Cada vez que lo sueltas, exhalas todo lo gastado y que ya no necesitas, sea energía, emociones, pensamientos, residuos o toxinas físicas o emocionales. No es lo que tienes, o quién eres, o dónde estás, o lo que estás haciendo lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas sobre ello. Epícteto. Puedes estar en un palacio y encontrar solo peros y parecerte todo insuficiente. O puedes tener una mentalidad de agradecimiento, de abundancia, apreciando y disfrutando lo que tienes, por humilde que sea. En la mentalidad de agradecimiento y abundancia, no pides a las cosas que satisfagan tu corazón, sino que abres tu corazón a disfrutar de las cosas. Así que, por humilde que sea tu habitación o el lugar en el que te hayas tumbado, agradece todo eso que permite tu descanso. La almohada o cojines, las sábanas o las mantas, la cama o el sofá o hamaca, tu ropa. Percibe el privilegio de poder disfrutar de ello. Recórrelo con tu mente. Agradece. Marco Aurelio comenzó su libro Meditaciones agradeciendo a toda persona que le había aportado algo. La ciencia nos dice que las prácticas adecuadas de agradecimiento disminuyen la ansiedad, la depresión, la inflamación, mejorando nuestro ánimo, bienestar
sueño y salud. Piensa ahora en un momento en tu vida en el que hayas recibido ayuda en una situación difícil. Puede ser que alguien te echara una mano para resolver una situación complicada, o que te dedicara un tiempo y te escuchara. Puede ser el apoyo de tu familia cuando estudiabas, esa enfermera que fue amable cuando te ingresaron, tu perro o tu gato que no se retiraba de tu lado cuando estuviste mal, o esa vecina que te hizo la compra cuando estuviste enfermo. O tú, tu esfuerzo o circunstancias de la vida que te ayudaron. Trae los detalles del recuerdo y estos tres elementos. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda recibida? ¿Y cómo eso te afectó, emocionó o cambió? Siente el agradecimiento y la conexión con esa persona o animal. Percibe la red de la que todos formamos parte y en la que a veces ayudamos y otras somos ayudados. Donde quiera que haya un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Séneca. Si es genuina, la bondad es invencible. Marco Aurelio. No podemos engañar a nuestro cerebro ni a nuestro corazón. La bondad, la amabilidad, fingida e hipócrita, no funciona. Pero la bondad auténtica es, efectivamente, invencible. Agradecimiento y bondad sacan a nuestro cerebro del miedo, nos hacen sentir en seguridad. No podemos sentir miedo y agradecimiento a la vez. Son incompatibles. Pero no solo eso, te conviertes en eso a lo que prestas atención. Epícteto. Por lo tanto, profundicemos un poco más en este estado mental de seguridad y confianza por medio de la bondad. Piensa en alguien que te importe, cercano o no. Quizá alguien que, por el motivo que sea, lo esté pasando mal. Ahora deséale con todo tu corazón todo lo bueno, empezando siempre por igual que para mí. De esta forma,
La bondad es hacia ti y hacia la otra persona. Igual que para mí, deseo para ti que estés bien, que encuentres paz en tu mente y tu corazón. Igual que para mí, deseo para ti que el amor sea una presencia abundante en tu vida. Igual que para mí, deseo para ti que las horas de dificultad pasen de forma rápida. Y que encuentres siempre el apoyo que necesites para superarlas. Igual que para mí, deseo para ti que evites el sufrimiento, que descubras sus causas y puedas alejarte así del dolor innecesario en la vida. Igual que para mí, deseo para ti que encuentres paz en tu corazón. Igual que para mí, deseo para ti que seas feliz. Que encuentres las causas de la auténtica felicidad, de esa que no se oxida con las inclemencias de la vida. Igual que para mí, deseo para ti fuerza, salud, abundancia. Ama todo lo que sucede, incluso lo que puede considerarse un infortunio, porque de ello puede surgir el bien. Marco Aurelio. Toda dificultad es una oportunidad para mirar adentro e invocar nuestros recursos internos. Los desafíos que enfrentamos nos muestran nuestras fortalezas. La persona sabia mira más allá del problema y busca la forma de sacarle provecho. Posees fuerzas de las que no eres consciente. Encuentra la adecuada. Úsala. Epícteto. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Séneca. La vida no siempre es fácil. Ocurren cosas que desbaratan nuestros planes o las críticas de otras personas nos tambalean.
Lo que ocurre en el mundo global y lo que otras personas digan o hagan son dos cosas que no podemos controlar. Pero cuanto más luchemos en contra de lo que no depende de nosotros, en contra de lo que ya ha ocurrido y ya es, más aumentamos de forma innecesaria nuestro sufrimiento. Trae a tu conciencia algo de tu vida actual o de tu pasado que no puedes controlar y que te cuesta aceptar. No importa cuándo ha ocurrido, sino que el rechazo todavía esté presente. Para ayudarte, vas a recitar lo que yo llamo el mantra de la aceptación. Al comienzo notarás que te cuesta, incluso que duele un poco. Según lo repitas, irás notando calma y serenidad. Utilízalo a diario, siempre que lo necesites. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que lo que ha pasado es esto. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que lo que ha pasado es esto. Acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido. Acepto que esta es la realidad. No es un sueño, es lo que ha pasado. Aunque me cuesta mucho, acepto que esto es lo que ha pasado. Me rindo a la realidad. Acepto lo que ha ocurrido. El progreso
no ocurre por accidente, sino trabajando en ti a diario. Epícteto. Para llegar a hacer cualquier cosa bien, debes tener humildad, permitirte tropezar, seguir tu intuición, perderte, parecer torpe. Ten el coraje de empezar algo y hacerlo mal. Epícteto. Mira el mundo a través de los ojos de un principiante. Saber que no sabes y admitirlo sin necesidad de disculparte te da fuerza y te prepara para avanzar en cualquier ámbito. Epícteto. Nada bueno se crea de un día para otro. Incluso la fruta como las uvas o los higos necesitan tiempo para madurar. Epícteto. Mira tu progreso. A veces cuesta. Claro que cuesta. Hay momentos mejores y peores. Días en que lo logramos y días que recaemos. Acertamos y nos equivocamos. Pero no dudes del proceso. No dudes de ti. Cuando pase el tiempo, te darás cuenta de que has avanzado, de que puedes hacer cosas que antes no hacías. O puedes mantener más serenidad que en el pasado. Repite en tu corazón: me permito tropezar, perderme y equivocarme. No me exijo perfección. Me permito aprender y mejorar en el proceso. Me permito conectar con mi intuición y con mi identidad. Continúo trabajando en mí. Sé que soy un trabajo en progreso. Soy amable conmigo. Me doy tiempo. Trae a tu conciencia alguno de estos avances, alguno de estos logros, por pequeño que sea. Compara tu estado actual con tu estado hace tiempo, antes de que este logro se manifestara. Obsérvalo. Felicítate. Aprécialo. Agradece y agradécete. El sueño, cuando es necesario, es medicina. Séneca. Es absurdo trabajar todo el día
y luego no permitirse el sueño necesario para la renovación. Epícteto. Ha llegado el momento de descansar y dirigirte al sueño, dejando que esta antigua sabiduría enraíce dentro de ti. Mientras duermes, tu cerebro profundizará estas afirmaciones y las conectará con lo que pueda traerte más beneficio a tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma. Tu mente y tu cuerpo se sumergen en una relajación muy profunda. Sientes una corriente de paz y serenidad que penetra por la parte más alta de tu cabeza, descendiendo por tu frente, tus cejas y tus ojos, tu nariz, tu mandíbula, los lados de tu cabeza, y la parte de atrás de tu cabeza. Tu cuello y tu garganta, tus brazos, tus manos y tus dedos, tu espalda, tu pecho, tu abdomen, tus caderas, tus piernas, tus pies y los dedos de tus pies. Relajando, calmando, durmiendo todo tu cuerpo. Con cada respiración, sin esfuerzo, aumenta tu paz interior. Tu cuerpo se aquieta, tu mente se silencia. Sin darte cuenta te adentras en el hermoso y mágico mundo de los sueños. Vuelas, flotas, tu cuerpo ingrávido, penetrando en el plástico y flexible reino de la mente luminosa, abriendo puertas, explorando.
Deja que la oscuridad de la noche y el sueño te abrace y te envuelva. Entrégate, abandónate, duerme. El sueño te llama, te acoge, te recibe. Duermes toda la noche. Te despiertas por la mañana con energía y vitalidad. La luna dibuja un camino de plata por el que subes en tus sueños y entras en el mundo mágico donde todo es posible. Exploras otras realidades. Tus sueños te orientan y te guían. La noche estrellada se extiende sobre ti. La Vía Láctea cruza el cielo de parte a parte. Miras el camino de estrellas, el brillo titilante de esos soles y el espacio oscuro aterciopelado entre una y otra. Espacio infinito, belleza sin límites. Deja que su misterio y grandeza entre en tu corazón y te guíe. Esta es tu esencia. Esta es tu casa. Descansas, te relajas, duermes profunda, muy profundamente. Te acurrucas sobre un colchón de nubes. Te tapas con una manta de auroras boreales. La Vía Láctea es el dosel de tu cama. Flotas, vuelas, sueñas, duermes. Gracias, noche. Gracias, luna. Gracias, sueño. Gracias, sabiduría. Cada día soy más fuerte, más resiliente.
Gracias.